fin ha llegado la segunda novela de Bernard Torelló, La sombra de Draenlar. En Fase 24 nos lanzamos a realizar un episodio especial con nuestro amigo Javi Marcos del podcast La Canción Continúa y la web de los Siete Reinos sobre el demonio de Arbenios, el primer trabajo publicado por este joven autor el año pasado. La respuesta y la reacción de nuestra audiencia fue abrumadora y hoy en día se mantiene como el episodio más escuchado en la corta historia de Fase 24. Y como hemos recibido el mensaje, no lo hemos dudado ni un instante a la hora de plantear un nuevo episodio con el segundo libro de Bernard, conocido popularmente en YouTube como Kai-47. Para esta ocasión hemos vuelto a convocar a Javi Marcos, que no ha dudado ni un instante en sumarse a esta nueva aventura, y además tenemos el lujo y el placer de contar con el propio autor del libro. Así es, Bernard Torelló estará aquí comentando su último trabajo y ayudándonos a desvelar algunas de las claves de esta novela. Pero no temáis si no habéis podido leer el libro todavía, pues en los primeros minutos comentaremos aspectos de La sombra de Draenlar sin spoilers, para que podáis decidir por vosotros mismos si os animáis a leerlo. Avisaremos cuando levantemos la barrera anti-spoilers y nos metamos de lleno en asuntos de la trama. Acompáñanos a Draenlar, entramos de lleno en las páginas de uno de los grandes títulos de fantasía de este 2022, que consolida a su autor como uno de los grandes escritores jóvenes en este género. La literatura fantástica en España necesitaba buenas noticias y os aseguramos que Bernard Torelló es, sin duda, la mejor de las nuevas que podían llegarnos desde el universo de la imaginación. Alzamos el vuelo, no te quedes atrás, comienza aquí y ahora el episodio 44 de Fase 24, La sombra de Draenlar. El 24 es el número mágico del cine. A 24 fotogramas por segundo se crea la ilusión del movimiento en la gran pantalla. Las grandes historias y leyendas, los romances que nos conmueven, las historias de terror que no nos dejan dormir por la noche. Cruza el portal de la imaginación y viaja con nosotros por infinitas galaxias en las que la realidad y ficción se funden en un abrazo. Bienvenido a Fase 24. Paraísofriki.es, colaborador oficial de Fase 24, es la web soñada por todos los frikis del universo. Entra en paraísofriki.es y aprovecha el cupón de bienvenida con un 10% de descuento en tu primera compra. Enlace a la web en la descripción de este audio. Arrancamos ya este episodio de Fase 24, este episodio 44 que, como os decía en la presentación, bueno, teníamos muchísimas ganas, sabemos que hay muchas ganas de escuchar este episodio por parte de nuestra audiencia. El episodio en el que hablábamos del demonio de Arbenios con Javi Marcos es, en el momento de grabar este episodio, sigue siendo el episodio más escuchado en la corta historia de este podcast. Y eso seguro que quiere decir algo. Javi Marcos, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, lo primero es un honor volver aquí a pasarme por Fase 24. Tengo la camiseta del programa y ya me siento un miembro honorífico de Fase 24. Y ya digo, creo que ese podcast nos quedó bastante guay. Creo que fue porque había mucho interés en leer la primera novela del amigo Bernard. Y bueno, lo primero que hay que decir es que creo que la segunda novela es más y mejor que la primera y por eso yo al menos estoy deseando hablar de ella precisamente con su autor. Sí, señor, y a su autor lo tenemos hoy aquí. Nos vamos a cruzar seguramente con la nomenclatura, con los nombres y demás. En algún momento lo llamaré Kai, en otro momento lo llamaré Bernard, pero bueno, todos lo conocéis ya, los que estéis pasando por este podcast. Así es que, Bernard Torelló, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Javier, lo de los nombres va a pasar también para mí, ¿no? Porque yo voy a decir Javi, Javier y a ver a quién me estoy refiriendo de los dos. Correcto. Pero sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme. De hecho, tengo que decir que, bueno, escuché vuestro episodio del año pasado en su momento, pero la semana pasada lo volví a escuchar para refrescar. Y nada, que es un placer estar aquí con vosotros. Muy bien. Mirad, hace poquito grabamos con Eduardo Segura y estaba acompañándome Juan Macarreño Freawin en la Sociedad Tolkien Española y el planteamiento fue muy sencillo. Yo le dije a Eduardo Segura, esto es como un partido de tenis, pero en un lado hay dos tenistas, en este caso los dos Javieres, Javi Marcos y Javier Moñino, y en el otro lado de la pista va a estar Bernard, porque al final se trata de que tú y yo te vayamos tirando pelotas para que tú nos vayas respondiendo un poquito. Así es que, Javi, iniciamos, si te parece, hago yo el primer saque
preguntando por la historia de la creación de este libro y del mundo de Draenlar en general. A mí me interesa mucho saber, Bernard, cómo nace, cuál es la semilla, cuál es el origen de Draenlar, y después, porque ya sé más o menos cómo nació también el demonio de Arvenios, cómo nace esta obra ya tan importante, para mi gusto, ¿vale? Como es La sombra de Draenlar. Ojo, sin spoilers, porque estamos en la zona sin spoilers. Adelante, Bernard. Sí, a ver, sin spoilers. El nacimiento del mundo en sí fue el mismo nacimiento que el del demonio de Arvenios, porque yo al principio lo planteé como un único libro, o sea, no pensaba en saga, no pensaba en nada más. Y por tanto, lo primero que pensé es que, bueno, yo venía de escribir durante muchos años, 4 o 5 años, una historia de fantasía muy parecida a la Tierra Media. No tenía anillos de poder, no tenía Silmarils, pero bueno, había elfos, había enanos, había orcos, había trolls, etcétera. Y entonces me di cuenta que leyendo la biografía de Tolkien, creo que fue, o leyendo, o viendo las películas de los apéndices de las películas de Peter Jackson, no sé qué fue, que se parecía demasiado a Tolkien y que debía tener mi propia seña o mi propia identidad. Y entonces, para distinguirme totalmente, dije en plan, voy a hacer una novela de fantasía, pero sin que haya, o sea, sin que sea como Tolkien, o sea, sin meter razas extra, o sea, criaturas mitológicas, ni razas, ni no sé, ni magos, ni espíritus angélicos como Gandalf o Sauron, ni nada de esto, ¿no? O sea, donde simplemente hubiese humanos. Y esa fue la primera semilla. A partir de ahí, lo primero que tuve que pensar fue cuántos reinos o regiones quería que hubiese, y la siguiente pregunta que me planteé fue cuántas guerras me refiero a guerras mundiales, digamos, es decir, guerras donde luchan todos contra todos un poco. Quería que, o sea, me interesaba para la historia que yo quería contar que hubiese habido, y a partir de el nivel, digamos, tecnológico o cultural de estos reinos, cuánto tiempo ha transcurrido desde su fundación. Y con eso pues ya vino todo un poco rodado, o sea, una cosa trajo a otra, el hecho de, pues eso, de pensar qué reinos, o sea, cuántas guerras había habido, qué reinos se habían enfrentado contra cuáles, por qué razones, qué los distinguía, si el hecho de que una guerra, las consecuencias de una guerra hubiesen desencadenado otra. La creación, una vez pensado eso, la creación surgió a partir de plantearme a mí mismo preguntas lógicas que fueran coherentes con un posible mundo ficticio que pudiese haber ocurrido en la realidad. Sí, sí, Javi, adelante. Sí, no, yo, Bernard, te quería preguntar, porque claro, para mí hay una diferencia muy grande entre el demonio Arvenios y la sombra de Draenlar. No solamente como estructura, que hablaremos luego, de estructura narrativa, de puntos de vista, etcétera, sino tú como escritor. Yo lo que te quería preguntar, Bernard, es, cuando estás escribiendo el demonio Arvenios, ¿sabes todo el tiempo que la sombra de Draenlar va a existir? ¿O es cuando terminas el demonio Arvenios y dices, me ha quedado muy corto este mundo, he creado en mi cabeza una historia potentísima sobre estos, un montón de reinos, un montón de regiones, pero cuando tú escribías el demonio Arvenios, siempre, por decirlo así, te guardabas algo para la sombra de Draenlar, o no fue así, o fue una cosa un poco más distendida de, bueno, he terminado este primer libro, tengo que escribir el segundo? O sea, entendiendo que el demonio de Arvenios lo escribí 3 veces, la primera en 2013, la última que fue la que fue publicada en 2018, cada versión del demonio de Arvenios me lo planteaba de una manera distinta. En la primera versión del demonio de Arvenios era un libro el doble de largo de lo que fue finalmente, y era un poco mezcla del demonio de Arvenios y la sombra de Draenlar, ¿vale? Era un poco mezcla de ambas. En cambio, más adelante ya, la segunda reescritura, que fue en 2014, decidí hacer lo que sería ya la versión corta, o sea, la versión que ahora es, que finalmente reescribí en 2018 y se acabó publicando en 2021, que fue ya pensando desde un primer momento que como recortaba muchas cosas, porque me planteaba hacer una historia corta, rápida, y que no se fuera por las ramas.
guardándome cosas para una continuación, desde luego. O sea, desde la misma concepción al mismo momento en que decidí que El demonio de Arbenio sería una novela corta y rápida que iría al grano, ya decidí que sí que quería publicar más sobre ese mundo. Pero ¿qué pasa? Que yo cuando lo reescribí finalmente en 2018, no sabía si se iba a publicar. O sea, yo, tenía el canal, tenía en ese momento 300.000 suscriptores, pero no sabía si alguien me lo iba a publicar, y en caso de que se publicara, no sabía si alguien me lo iba a leer, y en caso de que alguien me lo leyera, no sabía si serían suficientes como para que pudiese publicarse una continuación. Entonces eran muchísimas dudas, era un salto al vacío. Por eso intenté que fuera autoconclusivo, pero dejando alguna puerta abierta para una continuación. En mi mente, desde la reescritura de 2018, siempre tenía pensado hacerla, una segunda parte, pero sabía que a lo mejor no podría hacerla, simplemente porque a lo mejor pues no iba a tener luz verde, o si el primero se publicaba, pues el segundo no tendría suficiente éxito como para que el segundo sí que se publicara. Mira, Javi, vamos a hacer algo complicado porque no lo hemos hecho al principio. Claro, al estar el autor es más difícil hacer lo que te voy a plantear, que es lo que hicimos cuando hablamos del demonio de Arbenio, que es lo primero, sin spoilers, una valoración del libro, ¿vale? Yo creo que tanto tú como yo en redes sociales ya nos hemos mojado, ya hemos dicho cosas, pero claro, al final se trata también de que ya que estamos en esa zona en la que va a haber mucha gente escuchando que todavía no ha comprado el libro o que lo tiene en casa y todavía no lo ha empezado, para terminar de animarles, como es en mi caso y creo que también en el tuyo. Y también sin spoiler respecto al demonio de Arvenios, lo que podemos decir, y yo creo que aquí tú estás de acuerdo conmigo, es que aquí no solo hay un salto cuantitativo, ¿vale? En cuanto lo hemos dicho en otras ocasiones, en cuanto al número de páginas, en cuanto has dicho antes a puntos de vista, en cuanto a lo que es la estructura del libro, ya no, o sea, no es tan, entre comillas, lineal como era el demonio de Arvenios, que era una historia que iba en línea recta hacia el final. En este caso, es verdad que hay una historia que es la principal, pero también hay sucesivas historias que se van entrecruzando y entrelazando. Y en este caso, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Javi, estamos ante una obra mucho más importante, que siendo El demonio de Arvenios un libro muy entretenido, un libro que a mí me gustó bastante, como dije en su día, aquí yo creo que hemos dado un salto cualitativo también en cuanto a novela de fantasía. ¿Tú qué opinas? Absolutamente. El mayor enemigo de La sombra de Draenlar es que su autor se llama Bernard Torelló. Si el autor se llamaba Pedro Pérez, creo que sería valorado y promocionado de una forma mucho más justa y se tendría en mucha más consideración. Y fijaos que, lo ha dicho Bernard, pues bueno, él es consciente de que si no tuviera el alcance que tiene, pues es difícil que igual lo hubieran publicado. Pero creo que, como yo soy amigo de Bernard, como Javi pues es seguidor de Bernard, nunca lo ha negado, como tenemos buena relación con él, podemos pensar, bueno, es que estamos hablando de este libro porque somos amigos del autor. Yo he sido muy claro, yo he sido muy frío con él, las cosas que no me han gustado del libro se las he dicho a él, las vamos a comentar en este podcast. Creo que se puede ser totalmente justo y objetivo y decir que es un muy buen libro, al margen de cualquier relación personal que tengamos con el autor. La sombra de Draenlar es un libro el doble de largo que El demonio de Arvenios, y la palabra, no diría que es el doble de bueno porque sencillamente son libros muy diferentes. El demonio de Arvenios es un libro que te lees en una tarde, que te lees en 2-3 horas si lees rápido. El demonio de Arvenios es un libro con muchísima acción, centrado únicamente en un personaje y en un viaje de venganza y descubrimiento personal. Que está muy bien, funciona muy bien. No, no se puede exigir a The Office, a un capítulo de The Office, que te entretenga como un capítulo de Los Soprano. Son conceptos diferentes. La sombra de Draenlar es un libro mucho más ambicioso, mucho más completo, mucho más profundo y mucho mejor escrito. No solamente está mejor escrito porque escribir 600 páginas bien es el doble o el triple difícil que escribir 300 páginas bien. Es un libro mejor escrito porque es un libro que toca más palos diferentes, que Bernard se arriesga a tocar temas que el anterior no había tocado, muchos más diálogos, mucho más profundizar sobre el lore de personajes, mucho más desarrollo narrativo de algunas tramas, por supuesto la complejidad que es tener no un único protagonista, sino varios a la vez, desarrollar un sistema de intrigas, de misterios y que sea resuelto de forma satisfactoria, es mucho más complicado que un viaje del héroe con un montón de escenas de acción, con una introspección y con una mutación, evolución, digievolución del personaje.
Por tanto, realmente creo que es un muy buen libro, que de verdad creo que es un libro que la gente tiene que leer este verano. Y lo diremos más veces, y creo que el propio Bernard lo ha comentado. No hace falta leer El demonio de Arbenios para ver La sombra de Draenlar. Creo que te ayuda a haber leído El demonio de Arbenios, pero creo que lo comparó cuando estuvo presentando el libro en Madrid, lo mencionó su editor en Minotauro, y estaba viendo antes el vídeo que le ha dedicado el amigo Dani Bernat de Casa Spammer al libro, y me parece la comparación absolutamente justo. El demonio de Arbenios es la primera película de Thor, la primera película de Capitán América. La sombra de Draenlar es Los Vengadores. Es mucho más ambicioso, nos abre las puertas a un mundo nuevo, y de verdad, creo que merece mucho la pena. Joder, Javi, muchas gracias por todo. He acabado, o sea, estoy por las nubes, vamos. Es que, además, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javi, y por si alguien no lo tenía en cuenta, que yo creo que a estas alturas más o menos la gente ya lo sabe, son dos libros que están interconectados, ¿vale? El demonio de Arbenios, que fue el primero, y este de la sombra de Draenlar. Ya entraremos en los detalles después en la zona con spoilers. Y aquí quería yo pedirte, Bernard, ya que nosotros nos hemos mojado, que tú hicieras un ejercicio de introspección y también que nos comentaras si ha habido gente que también, porque tú tendrás gente de tu confianza, que cuando hacen las cosas mal te lo dice y cuando hacen las cosas bien también, y gente que haya cogido el libro y te haya dicho, mira, Bernard, esto que has hecho es bastante más importante que el primer libro. Esto está muy bien. Tendrás tu editor o tu editora seguramente, gente de tu entorno más cercano que te diga un poquito, y ya no sé, y eso sería la segunda parte de la pregunta, si tú mismo, desde la publicación del demonio de Arbenios hasta la publicación de La sombra de Draenlar, también has hecho algún trabajo a la hora de afinar tu prosa, de buscar nuevas formas de crear estructuras creativas, es decir, un poco de autoformación. Al final todos estamos en continuo reciclaje, en continuo aprendizaje, y no sé si tú también sigues formándote como escritor, aparte de tu otro trabajo que es el de youtuber. A ver, sí, respondiendo a la primera parte, en general la mayoría de gente que se ha leído la novela, o tanto porque les daba los capítulos previamente a modo de lectores beta, como los que ya se la han leído como vosotros mismos y han hablado conmigo, la mayoría de gente me dice que, bueno, que se nota una evolución como escritor bastante grande. Es decir, que se nota, bueno, todas estas razones que habéis dado, ¿no? Que, pues que, digamos, como resumen, que como autor he mejorado. Esto mucha gente me lo ha dicho. Y luego sí que, o sea, entre la publicación del Demonio de Arbenios y la publicación de La sombra de Draenlar no he hecho nada, pero sí que entre el fin de la escritura del Demonio de Arbenios y el principio de la escritura de La sombra de Draenlar sí que hice. Porque, como he dicho antes, el Demonio de Arbenios lo escribí en 2018, se publicó en marzo de 2021, se publicó 2 años y 2 meses después de que yo entregara el manuscrito a Minotauro, que fue en la primera semana de enero de 2019. Mientras que La sombra de Draenlar lo empecé a escribir la primera semana de enero de 2021. Entonces, entre la primera semana de enero de 2019 y la primera semana de enero de 2021 pasaron 2 años y yo hice creo que 2 cursos de escritura entre una cosa y la otra en Barcelona. Pero, bueno, no sé hasta qué punto me ayudaron o no. También, por ejemplo, otra cosa que creo que puede haberme influenciado es que en general, bueno, debido a lo que yo me dedico, que es el canal de YouTube, lo que hago mucho es leer y releer lo mismo, ¿vale? Leo y releo Harry Potter, El Señor de los Anillos, Tolkien o Canción de Hielo y Fuego, y leo pocas, o sea, durante mucho tiempo leí poco más porque como a causa de mi trabajo tenía que leer mucho, ya en mi tiempo de ocio pasaba, no quería leer más porque es que ya quería hacer otras cosas porque durante ya mi trabajo estaba leyendo. Y durante los últimos años sí que es verdad que intenté cambiarlo porque yo mismo me daba cuenta que estaba perdiendo algo que me gustaba mucho, que era descubrir nuevos libros y nuevos autores. Y leí mucha fantasía que no había leído antes, incluso, bueno, aunque a lo mejor no me gustara, por ejemplo, libros como, empecé por decir algo, el primero de Malaz o el primero de La primera ley, de
Abercrombie, y el otro es de Steve Erikson. Sí. Y, por ejemplo, el de Malaz no lo terminé, el de Abercrombie sí, y luego también leí los 2 primeros de Ursula K. Le Guin de Terramar, por ejemplo. O sea, intenté leer mucha otra fantasía que no fuera lo que trataba en el canal, incluso sin tener que hacer vídeos sobre esto, ¿no? O sea, es como simple lector, afición, o sea, como simplemente para entretenerme, para disfrutar de fantasía. Y pues obviamente unas cosas me gustaban más que otras. Por ejemplo, Terramar me gustó más que las otras 2 y Abercrombie me gustó más que Malaz, que sería el que menos me gustó. Y supongo que también el hecho de leer otros autores y otra fantasía de la que estaba acostumbrado a releer durante los últimos años de mi vida también ayudó a la hora de buscar nuevas formas o nuevos caminos a la hora de yo escribir. No sé si con esto respondo la pregunta. Perfecto, sí, totalmente. Javi, ¿alguna cuestión que quieras plantear todavía en la zona sin spoilers? No, yo creo que nos sacamos las actas cuando toquen hablar de spoilers, que va a ser más divertido. Mira, exactamente. Simplemente para cerrar la zona sin spoilers, Bernard, yo te quería preguntar. Públicos a los que va dirigida la novela, más que nada por eso, por si tenemos algún despistado y diga, no sé si esta novela va dirigida a mí. Y luego puntos de venta o recomendaciones que tú hagas a la gente, lo digo, a mí siempre me gusta dar la oportunidad al autor, si hay alguna plataforma que por lo que sea a él le va mejor que la gente adquiera el libro ahí, pues es el momento también de decirlo. Y luego en la descripción del audio pondremos enlaces a los puntos de venta que nos comentes. Adelante. A ver, sobre los puntos de venta, a mí yo creo que cada uno puede hacer lo que él quiera. Personalmente, creo que siempre es mejor apoyar pequeñas librerías, sinceramente, pero a las librerías de barrio o si alguien tiene algún amigo que sea librero o alguna cosa así, pues apoyarles a ellos. Pero sí que es verdad que, bueno, Minotauro sacó una edición limitada con El Corte Inglés que incluye el mapa de Draenlar bueno, en formato, creo que es más o menos de A4, a color y con un papel que es como más de cartolina, que bueno, que es más bueno, que está bien porque a mucha gente le gusta el tema de los mapas, es un mapa o sea, se incluye también este mapa en cualquier edición de La Sombra de Draenlar, solo que más pequeño y en blanco y negro, y a la gente que le guste los mapas o que simplemente lo quiera un poco más grande porque así se ve más el detalle, pues está la versión del Corte Inglés, pero bueno, si no es por eso, también se puede comprar en Amazon, en Casa del Libro, en FNAC, donde todo el mundo quiera. Yo tengo que decir que yo he comprado ambos libros, la versión del Corte Inglés por el tema del mapa, pero aquí hacemos spam. Si vais a alguna presentación de Bernard, pues posiblemente lleve mapas, porque al menos eso pasó en la presentación de Madrid, así que el briconsejo que os doy es que compréis el libro en vuestra librería de confianza y vayáis a la presentación de Bernard. Lo presenta, por ejemplo, en el Celsius, que no sé cuándo va a ser este podcast, pero bueno, va a ser el 22 de julio, pero ha presentado en Barcelona, ha presentado en Madrid, ha presentado también en Bilbao, probablemente alguna presentación más, y cuando Bernard presenta, pues la buena gente de Minotauro lleva mapas, así que bueno, que si compráis otra edición también podéis acceder a mapas si vais a una presentación. Sí, eso es cierto. Perfecto, entonces saldrá antes en teoría saldrá antes del Celsius, antes de ese 22 de julio, este episodio del podcast. Y en cuanto a públicos, porque yo, Bernard, en mis redes sociales me he centrado sobre todo en la gente que le guste la fantasía y he añadido el apellido de épica, porque para mí este libro es fantasía y por darle un poquito más de significancia, porque la gente no piense solo en fantasía, le he dado ese matiz de épica porque para mí este libro lo merece. Pero no sé si podríamos abrir la mano. Y en cuanto a rango de edad, ojo, si en el Demonio de Arbenios a lo mejor lo estrechamos un poco hacia un público a lo mejor entre juvenil y de edad adulta más bien tirando a joven, aquí yo creo que podríamos agrandar esa horquilla de edad, sobre todo hacia un público más adulto y más veterano, al menos esa es mi opinión. A ver, yo en general para el Demonio de Arbenios decía que para menores de 15 años no. No sé exactamente por qué decía para menores de 15 años. Yo no tengo hijos, yo hace mucho que tuve 15 años, pero creo que es un poco violento para públicos, bueno,
todavía demasiado infantiles. Quizá y los 15 años, pues bueno, me parecía una edad correcta quizá para empezar a leerlo. También es verdad que ayer, por ejemplo, anteayer, en la presentación de Bilbao, me vinieron chicos muy jóvenes. Vamos, no sé qué edad tenían, pero no sé si tenían menos de 15 años y me vinieron con los 2 libros. Entonces, bueno, yo decía lo de los 15 años por decir algo, sinceramente, no lo sé. Yo no he estudiado marketing y no sé, no estoy muy seguro. O sea, a mí al final he escrito un libro que a mí me gusta, yo tengo 28 años, creo que sí que puede gustarle a gente que sea más pequeña quizá que con El demonio de Arbenios, porque es menos violento o quizá tiene violencia no tan específica. Bueno, no lo sé, sinceramente. Es que a ver, hay algunas escenas que yo diría que para gente de menos de 15 años puede ser un poco... Sí. Bueno, pues vamos a dejar. La madurez de la gente ahora es un poco complejo, ¿eh? Yo tengo una edad bastante mayor que esa. Tengo el doble de 15 años. Pero yo diría que puede ser un poco, alguna escena, no muchas, puede ser un pelín fuerte. Te doy la razón en que el demonio de Arbenios yo creo que es más visceral, es más gráfico el demonio de Arbenios, pero 15 años me parece un buen límite. Sí, pues vamos a dejar en 15 años y a partir de 15 años yo creo que cualquier persona lo puede leer independientemente de su edad. Perfecto, pues estamos de acuerdo. Y más en esa postilla que ha metido ahí Javi, pues sí, yo también estoy de acuerdo, sobre todo porque en algún momento sí que volvemos a recordar escenas un poquito que eran, que yo creo que eran bastante significativas en El demonio de Arbenios, que nos llamó mucho la atención a tus lectores. Lo que pasa es que en este caso, en una obra mucho más grande, al estar en pequeñas pinceladas, queda muchísimo más diluido en la obra en general. Pero sigue estando ahí, es marca de la casa, eso no lo podemos negar. Los que te leemos nos gusta, ¿por qué no decirlo? Y ya está, porque además luego te lo voy a comentar. Hay un aspecto que para mí es transversal de momento en tu obra, que de momento comprende 2 libros, que es el tema de que eres un gran narrador de escenas de acción. Pero bueno, eso lo vamos a comentar en la zona con spoilers, que va a empezar a partir de ahora, en cuanto termine esta pequeña pausa. Marvel, Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos. Todos los mundos caben en paraisofriki.es. Todo el merchandising de tus sagas favoritas al mejor precio. Enlace a la web en la descripción de este audio. Bueno, ha llegado el momento que estábamos esperando. Levantamos la barrera anti-spoilers. A partir de ahora ya, los que no os hayáis leído el libro, ya sabéis que en cualquier momento se puede comentar cosas de la trama, pues eso, que destripen un poco lo que es este libro. La sombra de Dreynlar, segunda novela de Bernard Torelló, que nos presenta un mundo que ya habíamos conocido, El demonio de Arbenios, pero Bernard unos años después y con un protagonista diferente. En este caso, cuando pronuncie alguno mal, me lo dices, sin problemas, porque seguramente va a pasar. En este caso estamos hablando de Galwin Galrabat, ¿no? Galrabat, sí, correcto. Bien, cuéntame cosas de este personaje, cómo se te ocurre este personaje. Yo le veo, pues eso, es un personaje noble, un personaje que tiene más o menos una vida bastante definida, que está en un proceso de cambio, no se encuentra del todo a gusto en el lugar en el que está y aspira a lo que aspira todo gran guerrero que ya tiene bastante trayectoria a sus pies, que es el de tener una vida tranquila. Cuéntame cosas de Galwin. A ver, el personaje surgió un poco... Mira, es que justamente en la presentación de Madrid de hace 2 semanas estuve hablando con Javi porque vino a verme y me dijo, es que me recuerda un poco a Aragorn. Y sí que es verdad que recuerda un poco al Aragorn de las películas, sobre todo yo creo más que el de los libros. Es un poco, surgió un poco en base a, yo necesitaba un personaje que fuera, bueno, necesitaba parte de un personaje que fuera diferente a
a Elzad, el protagonista del demonio de Arbenios, porque siempre voy a entrar seguramente a lo largo de una entrevista varias veces en que no quiero, no quería repetirme, no quería escribir exactamente lo mismo, por eso la sombra de Draenlar es tan distinto al demonio de Arbenios, por eso todo es distinto, los nombres de los capítulos son distintos, todo es distinto, ¿no? El protagonista tenía que ser distinto. Para mí no tenía sentido escribir los personajes iguales, o sea, le habría quitado el sentido a que luego saliera Elzad en el propio libro, o sea, tenían que ser distintos. Pero no obstante también necesitaba un personaje que fuera guerrero, por la misma razón que necesitaba Elzad guerrero en el primer libro, que es que luego tendría que haber acción y al final es lo que a mí me gusta, que haya batallas y combates, a pesar de que haya muchísimos diálogos en el libro, lo que yo como escritor más disfruto escribiendo son los combates y las batallas, o sea, es que no hay duda. Y por tanto, entre las cosas que yo necesitaba y tal, acabó perfilándose la figura de Galwin. Me recuerda también un poco, o sea, la comparación del Capitán América que hice y los Vengadores que hice en YouTube y que luego hizo Natalia en la presentación de Madrid, no es casualidad. O sea, precisamente también me recuerda bastante al Capitán América en este sentido del soldado que ve que algo está corrompido, ¿no? O lo que sea y no obstante intenta mantenerse recto. Y esto sería más o menos la concepción, yo creo. Perfecto. Yo, Javi, no sé, a mí, fíjate, recordando todos los personajes, para mí hay uno que no es de los superprotagonistas, pero que me terminó de cautivar en la parte final del libro, como estamos en zona sin spoiler, lo puedo decir tranquilamente. Zona con spoilers, pues si algunos ha perdido, en zona con spoilers. Oís insensatos si no habéis leído el libro todavía. Porque ya voy a soltar una. A mí el que me llamó mucho la atención, sobre todo en la parte final del libro, es Folthen. No sé si hay que decirlo Folthen o Folthen. No, lo has dicho perfecto. Bien. Sí. Folthen. Me encanta. O sea, este personaje, no sé aquí si tienes algún tipo de influencia, si tal, porque es que lo fácil con este personaje hubiera sido haberlo convertido en un tipejo más huraño, más cobarde, un tío de estos que te mata por la espalda, que va y tal. Y no, o sea, le das, o sea, el punto de estar a la sombra del hermano del primogénito, que es el super guerrero, el no sé qué, el no sé cuántos y tal, y que podías haber tenido la tentación de haber ido un poco a lo clásico, que es que este era como un poquito de la ratilla que va por detrás, un tipo más, a lo mejor, más siniestro, más inteligente, más no sé qué. No, lo conviertes en un guerrero también, pero además en un guerrero no solo a la altura de su hermano, sino además con un punto de honor que le das en su muerte, que es en la de reconocer ante el que le ha vencido, de que le ha vencido en buena lid. O sea, le das un punto de honorabilidad a un villano que para mí es un punto que, no sé, Javi, antes de preguntarle a Bernard, a mí este personaje que a lo largo de la novela, más o menos, sí me va interesando, me va gustando, me va llamando la atención, en ese final que le da Bernard, a mí me terminó de cautivar. Y si en algún momento esto se convirtiera en algo audiovisual, que alguien me lo ha preguntado por ahí por Twitter, si yo aquí veo una película, una miniserie o algo, la veo completamente, ya tengo que decirlo, me interesaría mucho saber qué tipo de actor protagonizaría, sería el que interpretara este personaje, porque sería uno de los más complicados de interpretar. Javi. A ver, se dice que una historia es tan buena como sus villanos. Yo no compro del todo esa frase, porque en El Señor de los Anillos, pues Sauron es un villano bastante extraño, pero bueno, pero el caso es que me gusta el personaje de Folthen, o sea, tenemos un triángulo, bueno, digamos un cuarteto con Belzan, Folka, Belfuch y Folthen, que son nombres muy parecidos, pero que sería bastante coherente con el tema del mundo medieval. Y en Juego de Tronos tenemos que hay un montón de Brandon y Rickard Stark y Rickon. Y si habéis jugado Elden Ring, que es el mejor juego de este año 2022, veréis a un montón de personajes con nombres bastante parecidos. De Rari a Rena, Renala, a Morgoth y a Morgrit y a Margrit. O sea que esto de tener nombres parecidos es una cosa bastante habitual cuando se hace de cierta fantasía, porque en el mundo real pues también pasaba eso durante varios reinados medievales, por simplificar la historia, ¿no? Y diría que es un personaje muy, muy interesante. No diría que es mi personaje favorito de la novela, pero sí que te compro que sus últimos momentos son bastante épicos, la verdad. Y va a haber muchos más personajes de los cuales yo me quiero tener más tiempo, pero has dicho una cosa, Tocayo, que estoy bastante de acuerdo. Yo leía La sombra de Draenlar y ya me la imaginaba por pantalla.
creo que eso a veces puede ser malo, en plan, es que esta persona ha hecho este libro para que se ha convertido en serie. Creo que Bernard bajo ningún concepto tenía esa intención, pero sí yo hay muchas escenas que digo, joder, esto qué bien quedaría por pantalla. Es que lo estoy leyendo y ya lo estoy imaginando en mi cabeza, ya lo estoy pintando. Y creo que efectivamente pues este combate final del penúltimo capítulo, el penúltimo y el antepenúltimo capítulo sobre todo, porque el último es ya más transición y enfoque a las nuevas aventuras de la tercera novela, que luego hablaremos de eso, me parecen muy épicas y te doy toda la razón, esos combates finales son realmente formidables. Por seguir con los personajes, Bernard, no sé si con alguno de ellos has tenido algún tipo de dificultad a la hora de escribirlos, si en alguno has tenido, desde la edición te han dicho, oye, mira, este personaje no termina de funcionar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cuéntame cosas de los personajes, o si alguno en concreto, todo lo contrario, ha salido así tan natural y ha salido así de bien. Cuéntame cosas. Sí, a ver, no, desde la edición en Minotauro no me dijeron nada sobre los personajes. Lo único que me dijo mi editora fue que había demasiado lore en los primeros capítulos, que había demasiado world building y que cortara. Corté un poco en el capítulo 5, pero la verdad es que no quise cortar mucho porque precisamente, bueno, por varias razones. Una, que me daba mucha pena, otra también que tanta gente me pedía lore, o sea, después de leerse El demonio de Arvenios me pedían tanto world building que dije en plan, es que no puedo cortar lo único que me están pidiendo. Así que bueno, corté, pero tampoco corté mucho. Y sobre los personajes, sobre Folthen, bueno, sobre si lo pensé, estaba pensando en que se hiciera una adaptación audiovisual mientras escribía. No, desde luego. O sea, bueno, si se acaba adaptando, pues mira, mejor. Pero desde luego no. A mí lo que me gusta es escribir libros. Si quisiera hacer una adaptación, escribiría guiones. Y sobre los personajes y Folthen. Mira, Folthen es un personaje que al principio, en la concepción de La sombra de Draenlar, bueno, obviamente ya lo he dicho esto varias veces, yo soy un escritor que lo plantea todo, o sea, Martin tiene la expresión esta de jardinero y arquitecto. Él se define a sí mismo como jardinero y yo me defino como arquitecto, o sea, lo opuesto a él. Yo lo pienso todo antes de empezar la novela y sé exactamente lo que va a pasar en cada capítulo. Sí que es verdad que hay alguna cosa suelta que a lo mejor no estoy muy seguro de cómo se va a desarrollar, o estoy abierto a posibles cambios, pero no muy significativos. La historia ya la tengo pensada. Y Folthen fue un personaje que no tenía pensado en un principio. Al principio solo había un hijo de Belthan, que era Belfulch, y ya está. Pero aquí, bueno, de hecho, Javi es muy fan de One Piece, por lo que yo sé. Aunque no hemos hablado nunca de eso, pero algún día lo haremos. Y en One Piece yo, bueno, hace tiempo lo leí y hasta el capítulo 500 o así. Y había una cosa que me encantaba de One Piece que quise, digamos, replicar o coger de inspiración para esta novela, que es que cada personaje del grupo de Luffy, que son los buenos, tiene un rival. O sea, en cada una de las sagas, por ejemplo, al menos de las sagas que yo leí, por ejemplo, Arlong, Crocodile o Enies Lobby, cada uno de los grupos de Luffy tiene un rival directo. Digamos que en plan, en el caso de Crocodile era muy evidente, estaba el número 1, el número 2, el número 3, y tú sabes del grupo de Luffy cuál es el segundo más fuerte, el tercero más fuerte, y se va como perfilando la rivalidad entre ellos, ¿no? Algunos más que otros. Y a mí eso me flipó. Yo cuando leí One Piece la primera vez, que estaba en la universidad, me flipó eso. Y en La sombra de Draenlar quería hacer algo similar, y es por eso que al final creé el personaje de Belfulch para que se enfrentara a Awan. O sea, Folthen. El personaje de Folthen fue un personaje creado para que Awan tuviera su rival. Esa fue la razón por la que lo creé. Nada más allá de esto. Pero claro, era un personaje que yo no había pensado en un primer momento. O sea, lo pensé cuando llegué al capítulo, la primera vez que escribí el capítulo 4, cuando se reúnen Galwin y sus amigos con Belthan por primera vez. No estaba Folthen en esa escena. Lo metí más tarde, cuando ya estaba en el capítulo 5. Y eso creo que fue porque el personaje de Awan como que creció al principio, cuando yo lo planteé quizá no era tan importante. Y entonces, claro,
para Folzen necesitaba escenas de rivalidad con Awan que yo no había pensado previamente. Y al final acabó pasando que creo que de todas las rivalidades que planteé, creo que es como la que más desarrollada está, porque tienen, no sé si 3 o 4 encuentros a lo largo de todo el libro, que por ejemplo, Aelzat y Arfwick creo que solo tienen 2. Leaf y Helfwick creo que tienen 1. O sea, al final, a pesar de ser de ser un personaje, una rivalidad que yo creé, que es la única de las 5 que hay, que yo creé durante la escritura de la novela, creo que es la que al final desarrollé más y le acabé cogiendo cariño al personaje. Y es por eso que quise darle ese matiz al final. Y recuerdo que, bueno, mi pareja, es lectora beta de mis libros. Y recuerdo que cuando escribí el combate entre Folzen y Awan me dijo, pero ¿cómo puedes hacer ahora que Folzen se está como redimiendo o algo? Y yo, joder, es que creo que lo necesita la historia, ¿sabes? O sea, es que me está encajando muy bien. A ver, una cosa, que Bernard, estamos en la zona con spoilers. ¿Tú te planteaste matar a Awan en ese combate? No, en ningún momento me planteé... Que murieran ambos o algo así, por decirlo así. Awan en ningún momento de la concepción del libro, en ningún momento, ni antes de empezar a escribirlo ni mientras lo escribía, me planteé que ni siquiera la posibilidad de que muriera. Awan no, otros personajes sí. Y entonces, pues eso, o sea, ya te digo, Folzen fue un personaje que creció sobre la marcha. Y aparte de Folzen, respondiendo a la pregunta de otros personajes que me han costado más o menos, yo diría que no, o sea, tuve lo que más me preocupaba o con lo que tuve más problemas era a la hora de gestionar todas las tramas, pero la creación de los personajes o el desarrollo de los personajes en sí, no creo que no tuve dificultad con ninguno. O sea, con el desarrollo de las tramas, intentar hacer esto que hace Martin, ¿no? De como un personaje va por aquí y paralelamente o justo después te estoy contando lo que este otro está haciendo por aquí y está influyendo lo que ha hecho el anterior. O sea, esto es muy complejo, ¿no? Esto fue lo que más me costó y le dedicaba muchísima atención y el desarrollo de los personajes fue mucho más fluido. Muy bien, pues hablando de tramas hay que meternos en la trama principal, que es esa conspiración, esa sombra de Draenlar, que ya se esboza de forma muy sutil en el demonio de Arvenios, con aquella proclamación de la guerra civil, en aquel momento que ocurre, bueno, pues lo que pasa en el demonio de Arvenios, ahí tampoco quiero entrar, pero aquí ya sí que toma forma. Toma forma, pero, ojo, relativamente, porque hay todavía demasiadas vías abiertas, demasiadas dudas, y si decías que el demonio de Arvenios quedaba como un libro, al final como una obra autoconclusiva, que efectivamente puede quedar así, con la sombra de Draenlar no ocurre eso. Este libro está pidiendo ya una siguiente parte porque la historia de esta sombra de Draenlar apenas no, ya se dibuja, se esboza, tenemos claro qué es lo que está pasando, pero sabemos que esto no acaba más que empezar. O sea, aquí todavía hay un enemigo mucho mayor al que batir, Bernard. Sí, así es, pero porque la concepción, o sea, en el momento en que empecé a escribir La sombra de Draenlar, era muy distinto a cuando empecé a escribir El demonio de Arvenios. Cuando yo empecé La sombra de Draenlar, de forma opuesta al demonio de Arvenios, yo ya sabía que La sombra de Draenlar se iba a publicar y ya sabía que seguramente se podría publicar el tercero si yo quería, y si yo quería un cuarto, también se podría publicar un cuarto. Quiero decir, es que el momento en el que yo empecé las dos novelas son totalmente opuestos. O sea, es que no tienen nada que ver. Y eso, claro, eso influye a la hora de decidir o sea, de plantear la novela. Bueno, miento, cuando empecé La sombra de Draenlar no estaba seguro de si se podría publicar o no, porque todavía no se había publicado El demonio de Arvenios, pero escribí solo 2 capítulos de La sombra de Draenlar, los 2 primeros, y paré durante 2 meses hasta la publicación del demonio de Arvenios. Y ahí tuve un chute de mensajes de suscriptores y de apoyo y todo, y entonces ya fue cuando retomé La sombra de Draenlar y decidí que, bueno, que no se resolviera todo en un libro, sino que todavía hubiese más, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es eso, que haya más y por eso también un poco con La sombra de Draenlar quería que fuera un poco también autoconclusivo en el sentido de que se abre una trama que se acaba cerrando, que sería la intriga de Thadet. A pesar de que hay la trama de La sombra de Draenlar como hermandad de los malos, digamos, es la que se abre del todo y queda súper abierta y mientras que con el demonio de Arvenios si no hubiese un segundo no pasaba nada,
con la sombra de Draenlar, si no hay un tercero, estaría fallando a la gente. Pues tocayo, Javi, aquí Bernard va a tenerlo, pues eso, tanto él como en este caso, sería Minotauro, ¿verdad? Que es la editorial que ha apostado por Bernard y que ha editado estos 2 primeros libros. Aquí hay, pues eso, hay un público ya esperando el siguiente libro y esperando ver cómo se desarrolla toda esta trama, Javi. Sí, a ver, estamos en la parte con spoilers. La frase final del libro es "la guerra ha empezado". O sea, estamos todos deseando que Bernard, cuando pueda y cuando tenga tiempo y lo considere, escriba la continuación de la obra. Ya digo, estaba también antes escuchando el vídeo de Dani y también decía lo mismo, ¿no? Estaba casi implorando a Bernard que sacara la tercera novela. De buen plan, por supuesto. La verdad es que es un libro que lo habéis explicado perfecto. El demonio Arbenio es una historia condensada. De hecho, yo recuerdo que al acabar la novela dijo Bernard, bueno, pues podríamos ver más al personaje de Aelzad Akai o no, porque su arco está totalmente cerrado. Resulta que Aelzad aparece en La sombra de Draenlar, resulta que es punto de vista. Para mí es de los mejores momentos de todo el libro. Yo recuerdo que ya me estaba oliendo que era él desde que se presenta el monje, pero cuando se confirma que es Aelzad, es típico que pegas ahí un grito de ¡sí! O sea, la verdad es que me moló mucho ese momento, la verdad. Y luego encima vemos que después de presentar el siguiente capítulo es punto de vista, descubrimos lo que ha pasado con el personaje desde el final de Demonio Arvenios, pero eso, mientras que anteriormente pues la historia podía estar condensada y cerrada, aquí claramente hace falta continuar la historia. Yo no sé si con una tercera novela, con 2, lo que sea, pero es un libro que, o sea, como lector me daría mucha pena que la historia se terminara aquí, porque claramente se nos plantea una conspiración, una trama muy interesante para lo que está sucediendo con Draenlar, quién será el elegido de Ar, y yo digo, nosotros lectores, yo al menos tengo muchas ganas de ver quién va a ser ese elegido y demás, ¿no? Pero bueno, luego entraremos más en esos detalles. Correcto. Luego vamos a entrar un poquito más en todos esos detalles, pero si os parece, ahora de lo que podemos hablar es de los asuntos inherentes a la obra, ¿vale? Porque en este libro no solo hay una gran conspiración, esa podemos decir que es a lo mejor los cimientos de lo que es todo lo que se está construyendo, es el telón de fondo, también podemos decirlo así, pero es que en el libro, Bernard, hay varios temas que yo considero recurrentes y tú me puedes decir si alguno de ellos a lo mejor no es tan así o si me falta alguno, ¿vale? Porque yo aquí veo historias de venganza por un lado, historia de redención también por otro. El honor también aparece claramente como una de las piezas clave dentro del libro. La amistad, por supuesto, el amor, la ambición o la envidia son algunos de los grandes temas que tú tratas en este libro. No sé si van por ahí los tiros, si me falta alguno, si alguno no lo ves tan así. Cuéntame cosas sobre los grandes temas que tratas en el libro. Sí, a ver, también como una de las diferencias que quería hacer con el Demonio Arbenio será que hubiese muchos más personajes. De la misma forma que Galwin no podía ser como Aelzad, los arcos o las motivaciones, o los arcos y las motivaciones de los personajes principales tenían que ser todos distintos, o al menos tenía que intentar que fueran distintos. También por lo mismo, porque es que no sé tampoco qué sentido tendría que hubiese 2 personajes iguales o que hubiese o sea, 2 personajes que fueran por su lado cada uno de ellos, pero que tuvieran la misma motivación. O sea, no lo encontraba lógico, o sea, no quería hacer eso. Incluso estuve a punto de capar el personaje de Seyward Arthet porque su arco es muy parecido al que tenía Aelzad en el primer libro. Es decir, la trama de Arthet es la trama de la venganza, que más o menos es la trama que tenía Aelzad en el primer libro. Pero bueno, al final decidí dejar a Seyward y no hacerle nada. Quiero decir que existiera. Y no sé tampoco a lo mejor otros temas, por ejemplo el tema de la envidia o así, a lo mejor fue inconscientemente, es decir, si lo dices sí que es verdad que está, pero no es algo que tampoco planeara tan a conciencia. Al final, una vez se publica una novela, yo creo que el autor pierde su no sé cómo decirlo, su autoría, digamos, queda en manos de los lectores el análisis o las interpretaciones de la historia, ¿no? Y hay cosas que yo a lo mejor puse sin darme cuenta, como por ejemplo el tema este de la envidia o el tema de Folfen, ¿no? Al final, de cómo se siente... Sí, correcto.
que le gustaría ser su hermano y todo eso. Pues como digo, es algo que yo al principio no había planeado y salió sobre la marcha. Entonces, pues bueno, ya es algo que tampoco, no sé, es que no hay más que eso. Yo no lo había planeado y salió así que bueno, pues eso. Sí, Folzen es casi un Belzan en potencia. Sí, o sea, sí, desde luego. No me extrañaría nada que esa historia, si hubiera ido por otro derrotero, se hubiera acabado como la historia de su padre y de su tío. Sí, y además me gusta mucho eso que has dicho porque es algo que comparten muchos autores. Una vez que la novela está publicada ya pasa a ser también de los lectores, que son los que muchas veces dan algunas interpretaciones o pues eso, o rascan a lo mejor donde a lo mejor el autor no pensaba que iba a tocar una fibra, la termina tocando, porque también cada libro es para ese lector que lo lee en ese momento y a lo mejor lo relee dentro de 5 años y en un punto en el que no se había emocionado por lo que sea, por su situación personal en ese momento se emociona o donde le había tocado la fibra en ese momento no se la toca. Y mira, como había dicho antes Javi, mira, algunas de las cosas que no nos hayan gustado, pero a lo mejor pensamos que hubieran podido ser de otra manera para darle un poco más, como las vamos a comentar también, yo aquí me voy a mojar, Javi. Y yo voy a decir que yo, de lo poquito que he hecho en falta en este libro, para que para mí hubiera sido ya, a lo mejor es porque también tengo bastante gusto por las novelas de Ken Follett, ¿vale? Pero me falta un punto de crueldad. Fíjate lo que te voy a decir, Bernard, porque crueldad hay, ¿vale? Pero me falta un punto de crueldad en alguno de los villanos, ¿vale? Y aquí me refiero a Ken Follett, porque quien lea a Ken Follett sabe que hay escenas bastante duras de los villanos con algún personaje que sea débil. Estoy hablando de violaciones, de decapitaciones, de matar a este. Es decir, por poneros un ejemplo, ¿vale? Imaginaos por un momento que Belfuch hubiera violado a Delwen y la hubiera matado a ella y a su hijo, ¿vale? Por ejemplo, algo así, ¿vale? O sea, no quiero decir que he hecho en falta eso, ¿vale? En el libro. Pero que me falta, Javi, y ahora también que comente Bernard, un punto de crueldad en alguno de los villanos que sea de esos que cuando después terminan muriendo, porque todos estos terminan muriendo, casi es un salto de alegría como si hubiera metido, Javi, un gol el Madrid en la final de la Champions. No sé cómo lo ves tú, Javi. A ver, eso son palabras mayores, pero bueno. A ver, yo es que a mí me gustan los villanos. Has comentado el tema de la violación. Bueno, yo creo que si Bernard hubiera enfocado ese tema, yo tuve miedo. Hubo un miedo de que cuando efectivamente Delwen está encerrada, enseñar el trozo de pelo, yo llegué a pensar que bueno, que igual de hecho yo pensaba que la habían matado, la verdad. Y además a Galwin tiene una despedida de Delwen que yo le comparé hablándolo con Bernard con la de Ned y Catelyn en Juego de Tronos, que nunca se encuentran. Entonces yo temí por su vida, pero podría haber sucedido eso. Pero o sea, yo, a ver, no sé cómo explicarlo, esto va a sonar muy así, pero creo que la violencia contra las mujeres no tiene por qué aparecer en una obra para que la obra sea buena. La violencia excesiva, matar a un niño, no tiene por qué aparecer en una obra para que la obra sea buena. Creo que de eso tiene cierta culpa la serie Juego de Tronos, pero que hay un punto en que nos parece que si la violencia no se recrea y no es realmente cruda, no es violencia. O que la violencia se nos queda corta. Y esto es igual, yo creo que estamos a un punto en que hemos tomado mucha comida picante y hay un punto en que la comida, si no tiene muchísimas salsas, no nos sabe. Y creo que es un error. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a tomar comida que no sea tan picante y a ver escenas de acción en la cual no haya unas tripas saliéndose, no haya un espectáculo horripilante, no haya sido previamente violada o decapitada el interés romántico del protagonista. Cuando hay una tendencia realmente en la industria en ser lo más crudo, lo más negro, lo más gritty posible, ¿no? Y yo es una cosa que, siendo un gran fan de Canción de Hielo y Fuego, que muchas veces hace esas cosas, Martin no se suele recrear con ello. Martin pinta escenas crudas, pero igual no es tan visual como a veces era la serie Juego de Tronos, ¿no? Era mucho más, se dice siempre, ¿no? Que da muchísimo más miedo sugerir al monstruo que ver al monstruo. Tú aparece un bicho con sus tentáculos, igual no te da miedo, igual te da hasta risa. En cambio, tú oyes cómo se acercan hacia ti los tentáculos, pero no es capaz de verlo, y es el ruido y el crujido y cómo tu compañero desaparece. Da mucho más miedo la sugerencia que la muestra, igual que es mucho más sensual la sugerencia que la muestra.
Entonces, yo personalmente, o sea, me parece muy bien cómo está escrito y honestamente no echo en menos ni villanos más crudos, ni que se recreen más en el dolor, ni que hubieran hecho actos peores. La única queja en este tipo es que podría haber muerto algún protagonista más, digamos que del bando, por decirlo así, de Galwin. Solo tenemos una baja dolorosa de Owyth, en la que hablaré luego, y que quizás podría haber habido alguna muerte más. Pero bueno, creo que tenemos luego una muerte bastante épica que luego comentaremos, la de Savior en esa batalla, que bueno, que yo creo que compensa por otras posibles no muertes que hubiera tenido el libro. Perfecto. A ver, Bernard, ¿tú tuviste la tentación de ser más crudo en algún momento? Como he comentado yo antes, a ver, que no tienen por qué ser, he dicho la palabra violación, pero no tienen por qué ser violaciones. Por ejemplo, yo soy un gran fan de, por ejemplo, de películas como Braveheart o como Gladiator, y en ambas películas, sobre todo al inicio de la película, hay una gran motivación para el protagonista, como en la ejecución, en este caso, de sus dos amores, ¿vale? Tanto en el caso de Braveheart como en el caso de Gladiator. En esas películas, pues hay violencia explícita contra las esposas, las mujeres de los protagonistas. Sin tocar a lo mejor el tema de que tenga que ser la mujer de, ¿vale? Pero ¿tuviste la tentación de, para hacer más malo a este personaje, que hiciera algo realmente cruel para que el lector en ese momento sintiera incluso congoja y que después celebrara su muerte al final del libro? No, es que además a mí, o sea, tocar a los niños no, o sea, es que es algo que creo que no voy a hacer nunca en ningún libro. O sea, algún lector beta me dijo en plan, hostia, y matar a Galwin, al hijo de Galwin, y yo me quedé en plan, es que ni de coña, es que no, es que prefiero que la obra tenga menos calidad antes que matar a un niño. Es que el otro día, bueno, hace un mes o así, empecé una serie, no me acuerdo ni del nombre, y la primera escena era un niño ahorcado. La quité automáticamente. O sea, es que no quiero saber nada. O sea, es que me parece tan mal. O sea, es que no lo puedo. Y entonces, en el caso de Galwin, por ejemplo, pues nada, es que no. O sea, ya es capturado y bastante. Pero en el caso de alguna mujer o más violencia así, no lo creí tampoco necesario, porque también los villanos a mí me gustan que aunque sean villanos en la trama, que sean, o sea, que como lector puedas entenderlos, ¿vale? No lo sé, joder, solo he escrito 2 libros, no sé lo que voy a hacer en el futuro con otros libros y otros villanos, pero hasta ahora siempre he querido eso, tanto con el caso de Fodenhel, o Baelira, o Vala, o con el caso ahora de Belthan, que tú puedas no sé si identificarte, pero entender sus motivaciones, entender sus razones, entender por qué lo hacen aunque no estés de acuerdo. Si rompen una barrera, tal como violar, matar, decapitar, descuartizar a un niño o una mujer, es que eso desaparece. No puedes ya como lector sentir, no sé, no diré cariño, pero entender a estos personajes, yo creo, vaya, no sé. Y por tanto la respuesta es que para nada estuve tentado, o sea, es que ni se me ocurrió a mí como persona matar a Galwin ni a Delwyn, a pesar de que sí que hubo una persona que me lo sugirió, pero es que no, o sea, automáticamente fue que no, o sea, no, para nada, vaya. Muy bien, perfecto. Esto, yo lo planteaba y lo planteo más que nada por eso, porque como lector en algún momento yo pensé que alguno de esos personajes podía cometer alguno de esos actos y sí, lo entiendo, pero quiero decir, entonces, si Belfulch hace eso, o sea, ya no se puede, o sea, creo yo, vaya, que como lector, vale, le cogerás más tirria, y a lo mejor su muerte será más gratificante, pero es que no pretendía tampoco que odiases a Belfulch. Lo que yo pretendía es que pudieses entender su punto de vista. Uh-huh. Bueno, no sé, a lo mejor, sí. O si fuera muy buen escritor, a lo mejor podría hacer que cometiera un acto despiadado y aún así
pudieras entender por qué lo hace, pero... Ejemplo, Jaime Lannister, eso pasa con Jaime Por Lannister. ejemplo. Eso es muy complicado, escribir un Jaime Lannister, es muy complicado. Por ejemplo, sí. Pero, ojo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Javi y que luego tú has comentado también. La novela no es mejor o peor por meter ese tipo de crueldad, entre comillas, gratuita para que odies a tal. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo simplemente, como lector o como espectador de obras que van a veces por estos derroteros, pues en este caso al leer este libro se me sugirió. Pero te digo una cosa, Bernard, el libro no es mejor o peor por eso, es mejor o peor por párrafos como el que te voy a leer ahora, de la página 13, ¿vale? Y que para mí es donde, como decíamos antes, hay un salto en este Bernard Torelló, que a mí es el que cuando yo llegué a la página 13 ya iba intuyéndolo fíjate, estoy al comienzo de la novela. Yo digo, ojo, que aquí estamos ante un libro que ya es otra cosa. Y dice así, ¿vale? Había luz, pero los ojos no alcanzaban a ver el sol. El cielo tenía un color plomizo, cubierto como estaba por aquella niebla densa y opaca que inundaba el valle. Se extendía por las colinas, caía sobre el campo como un pesado manto y acariciaba los árboles con sus dedos blancos con la misma suavidad que una caricia. Javi, estamos ahí, ¿verdad? O sea, es que lees esto y casi sientes la brisa en la cara, ¿verdad, tocayo? Sí, a ver, yo creo que, o sea, Bernard describía bien escenas de lucha, pero creo que en este has dado un salto en las descripciones, o sea, en las descripciones de lugares. Yo creo que, o sea, los personajes de Bernard son muy viscerales, o sea, yo a veces leo una frase y escucho a Bernard diciéndola, honestamente. O sea, cuando es una frase como un poco exagerada, está realmente enfadado, sentía la maldición en sus cuerpos, no sé qué tal, me imagino a Bernard diciendo eso. O sea, sí, como cuando hay un fragmento muy intenso, realmente noto a Bernard como con rabia, acordándose una vez que le pisaron el pie o algo así, le levantaron la cola del burger, pues con ese tono, ¿no? Pero sí, no, ya digo, creo que está bastante bien hilado, o sea, funciona muy guay y sí, o sea, te la razón. Es eso, al final, o sea, lo que hay que dejar muy claro es esto, que si has leído El demonio Arreas y dijiste, bueno, el libro está bien, pero a ver qué tal, la respuesta es el qué tal está mucho mejor, o sea, muy, muy guay. Sin duda. Y si os parece, vamos dando un saltito sobre lo que estamos comentando y ahora es donde hay que entrar, porque también lo has esbozado antes, Bernard, hay que entrar en el lore, en lo que es el trasfondo de todo Draenlar, de todo lo que has dibujado, que efectivamente has dicho, no sé si en algún vídeo de YouTube o en alguno de estos vídeos que vas dejando en las stories de Instagram, que en el demonio de Arbenios, más o menos, se vislumbra que estamos en un mundo imaginario, se dicen cositas, se ven tal, pero hay poco lore. Sin embargo, en efectivamente, te has explayado más en describirnos más cosas, rivalidades que hay entre algunos de los reinos, un poco, digamos que sabemos más cosas de la historia y demás. Yo tengo un montonazo de preguntas sobre lore, pero claro, tampoco podemos porque nos tiraremos aquí 3 o 4 horas. Así es que me voy a ir un poquito a las básicas. Pero lo primero que quiero saber es sobre la creación de este mundo imaginario, si hay algún guiño, alguna referencia a otras obras. Hombre, veo por ahí, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver con el lore, veo un personaje al que llaman el Minotauro, ¿vale? No sé si es un guiño a tu editorial, ¿vale? Veo también que hay referencias un poquito a cosas de la mitología griega. Se habla de 3 personajes que aparecen con cascos, uno que lleva un cíclope, otro que lleva una hidra. Pero desde luego el mundo, quitando esas pequeñas referencias, es completamente nuevo, por lo que yo veo, y apenas veo en ese sentido referencias o veo demasiada que haya demasiadas influencias, aunque evidentemente las tiene que haber, porque tú has leído otras cosas antes de ponerte a escribir, como es lógico, pero veo un mundo completamente nuevo. Y quiero que me hables de él, quiero que me hables de este Draenlar. Ya has dicho antes un poquito cómo surgió, pero eso, si hay algunos guiños a otras obras, a otros autores, cuéntame cosas. La respuesta es no,
Conscientemente. Es decir, si hay alguna referencia, no sé, Javi, por ejemplo, me dijo cuando nos vimos que el reino de Solensa le recordaba a Númenor. Hubo un suscriptor el otro día que me dijo que la historia de Orroa el Fuerte, que se explica en el capítulo 8, le recordaba a la Impi de Hierro en la batalla de Zenolvizar cuando decapitaba a Azog, que era como cuando Orroa se explica que mató al caudillo Tardiz enemigo y a partir de ahí se ganó la batalla. O sea, conscientemente, absolutamente nada. El tema de la hidra, el minotauro, el cíclope, esto es porque lo que en los personajes hablan, cuando hablan del reino caído, de una cosa que se llama el reino caído es como yo llamaba mi primera novela, esa que antes he dicho que se parecía mucho al Señor de los Anillos, cuya última escritura, o sea, también lo reescribí varias veces y en la última reescritura intenté volver a hacerlo todo, pero quitando las cosas del Señor de los Anillos y metiendo cosas, o sea, quitando elfos y enanos y balrogs para que nos entendamos, pero sustituyéndolo por otras criaturas de mitología que a lo mejor pudiesen leerse sin que la gente me comparase con Tolkien. Que era mi mayor miedo es que me compararan con Tolkien. Yo no quería eso. Entonces metí estas criaturas que aparecen aquí y otras. De hecho tengo en mi libreta del primer libro de La leyenda del reino caído tengo una lista como de criaturas mitológicas, ¿no? Y unas de las que aparecían en las hidras y cíclope, minotauro y tal, y dragón y otras cosas. Y como justamente, pues, bueno, para el tema de los mercenarios, unos se llaman, hay dos grupos de mercenarios en Zadet, unos se llaman los titanes rojos, y otros se llaman, titanes, también había titanes en la leyenda del reino caído, y otros se llaman las bestias de Ainos. Ainos es el dios del reino caído, entonces hacen referencia, al final es como lore del otro mundo que estoy reciclando para aquí, ¿sabes? Es decir, como los personajes de Draenlar, para ellos lo que ocurrió en la primera novela que se llama así, que nunca se ha publicado y que nunca me he acabado de escribir, para ellos es real o creen que es real o es una leyenda en su mundo, reutilizar parte del lore que yo había inventado para eso y meterlo aquí en forma de estas criaturas mitológicas, pero conscientemente no hay referencias a nada, aunque sin duda, pues, a lo mejor de forma inconsciente hay alguna cosa concreta que a lo mejor, no sé, pues como Folfen, ¿no? Me dices que tiene un arco de envidia y a lo mejor digo, hostia, pues es verdad, no me había dado cuenta. Pues a lo mejor me dices en plan, no, es que Breuit y Arodnus, yo qué sé, representan a... No sé, y me dices algunos tíos de hace 2000 años que se mataron en una batalla, pues diré, hostia, pues a lo mejor sí que es verdad que se me ocurrió a partir de eso y ni siquiera lo sabía, no era consciente. Conscientemente nada. Muy interesante porque además, fíjate, has dicho, no quiero que me comparen con Tolkien, pero bueno, en el caso de Tolkien también ocurre algo parecido, porque él, además lo hablábamos el otro día con el profesor Segura, él detestaba cordialmente, decía, la alegoría, él no buscaba que la gente interpretara cosas en sus obras, pero evidentemente los lectores durante tantísimos años pues han interpretado cosas leyendo la biografía de Tolkien y leyendo sus libros, pues han dicho, pues mira, pues esto a lo mejor es porque vivió esto y a lo mejor el propio Tolkien inconscientemente, aunque no lo buscara, pues eso, no quiero ahora entrar en referencias concretas entre Tolkien y su obra y su biografía, pero en este caso puede ser así, a lo mejor algo en su día te impactó como persona, está en tu subconsciente y a la hora de escribir pues se termina reflejando. Voy con alguna pregunta un poquito friki, ¿vale? Porque no sé si alguno de los que hayan leído el libro a lo mejor se hacen este tipo de preguntas y te tienes que acostumbrar a ellas como lector a partir de ahora de ficción, a que te hagan este tipo de preguntas como cuando los chavales se preguntan entre ellos que quién ganaría en un combate, si Superman o Iron Man, ¿vale? Pues ahora te tienes que empezar a acostumbrar al tipo de preguntas que te voy a hacer ahora, como por ejemplo, si en el mundo de Draenlar las leyes físicas funcionan igual que en nuestro mundo, si tienen también un sol y una luna, o si es un mundo en el que cambia algún tipo de cosa en ese aspecto, la duración de los días, la duración de las noches, si cuando hablas de 5 siglos estás hablando de 5 siglos en el tiempo en el que nosotros lo conocemos, si la edad funciona igual, los personajes viven el mismo número de años que vivimos nosotros, es decir, ese tipo de cosas en tu mundo de Draenlar. ¿Hay algo que cambie respecto a nuestro mundo en concreto? Cuéntame. En Draenlar, en principio, todo es igual. También porque es un poco lo que yo quería. Poder
o sea, al final quería distanciarme de Tolkien y hacer algo como si fuera medieval europeo. Al final es como el referente que se coge con la fantasía, al menos, no sé, la mayor parte de la fantasía o la fantasía que conozco. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, me gustaría reescribir en algún momento La ley del terreno caído y justamente estaba pensando en estas cosas para ese mundo y justamente allí quería que las edades de las personas, o sea, que el tiempo funcionara de forma distinta, pero en Draenlar, lo que es Draenlar, al menos lo que yo he pensado hasta ahora, las leyes son las mismas que en la realidad. Perfecto. La saga realidad, que diría Elia, que me gusta cuando dice la saga realidad. Genial. Pues mira, te digo una cosa. Entonces, entiendo que cuando aparecen los maestros, que a mí es una cosa que me encantó, que además le da mucha personalidad a tu obra, esto de los maestros ahí como en la retaguardia, lanzando, y aquí utilizo la palabra sortilegios, porque creo que la utilizas tú. Sí. Lo que podemos decir, y no sé si lo podemos decir, o si tú lo puedes decir, o si es así. El único efecto que tiene realmente es el que, como basaba en la Edad Media europea, cuando un monje, un sacerdote invocaba a Dios y no sé cuántos, henchía el corazón de los guerreros, pero simplemente porque ellos ya creían, interiorizaban eso, no porque realmente hubiera un poder divino, en este caso sería Ar, el que me diera ese valor en los corazones. No sé si a lo mejor me estoy adelantando a alguna idea que tú estés manejando para próximas novelas, pero entiendo que el poder divino no baja y que no hay magia explícita en tu obra. O sea, bueno, esto has puesto el ejemplo más complejo. Yo me refería a leyes de la gravedad o del ciclo solar y lunar. En este caso, la gravedad y el sol funcionan igual en Draenlar que en nuestra realidad. Pero en el caso de la intervención divina, la divinidad o la existencia de Ar o de los dioses o de la casualidad o el destino, ahí no voy a entrar. O sea, mi idea es dejarlo ambiguo expresamente para que cada lector pueda pensar pueda interpretar lo que él quiera. Ahí no voy a entrar en si existe Ar o no, o si es todo casualidad, o si está interviniendo y ayudando a sus designios, digamos. O sea, eso he intentado dejarlo ambiguo expresamente para que cada uno pueda pensar o defender las teorías que él o ella quiera. Bien, me gusta, ¿eh? No tengo ningún problema con ello, ni esperaba que me dijera sí. En la próxima novela habrá un mago. No esperaba nada de esto, pero me gusta esa invocación a Ar y además que la religión esté ahí tan bien metida y que haya incluso algún personaje a lo mejor que es más reacio a ella y que los otros, algunos lo respeten, otros menos y demás. O sea, me gusta cómo está metido y cómo hay, Javi, querido tocayo, un halo, un velo que recorre también transversalmente toda la obra, de que Ar está en boca de todos y de que hay una presencia colectiva entre todos, de que hay un ente superior que es el que domina todos sus designios. Sí, me parece súper interesante este tema, porque tú, Javi y yo, los dos Javis aquí en este caso somos creyentes, pero por ejemplo, Dani de Casa Spammer decía, yo, no soy creyente, pero me gusta muchísimo cómo aborda el tema de la religión en la obra, en La sombra de Draenlar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de personajes creen en Ar, pero no vemos que Ar tenga una influencia directa. Está la figura de los maestros, que es una figura súper interesante en la obra, que es una especie de profeta, chamán, sacerdote al mismo tiempo, que podríamos pensar que estos tipos son solo palabrería, pero hay momentos en que diría que en batalla realmente, si no tienen poderes, sí logran transmitir parte de su, no sé cómo definirlo, de su fe, para que como que si fuera un videojuego le suben todos los atributos a sus compañeros y son capaces de derrotar a un enemigo que si no lo harían. O sea, es como si lanzaran un encantamiento más un hechizo. Sí. Entonces, pero es efectivo. O sea, al final, es un punto en que, da igual si Ar o no existe porque los personajes se lo creen y les afecta. Y me parece eso súper bien pensado, ¿no? Además, me parece muy interesante cómo está vertebrado el mundo, porque en Zan él es Amanar, en el demonio Arbenio también es Ar,
en Tarda es Ar, pero en otros sitios les llaman Er. En Tarda es Er, sí. En Zalarain es una mujer, ¿no? O sea, Ar es femenino, o sea que como esa misma deidad, pero con diferentes aspectos o diferentes versiones del culto según el lugar, también me parece bastante creíble y bastante realista, la verdad. Me gusta muchísimo eso. Creo que es Ar es solo otro detalle de lo bien construido que está este mundo. Porque lo fácil es crear, o sea, yo por ejemplo, a mí George Martin no me gusta en exceso cómo crear a Federos 7, pero luego te mete como contrapartida pues los antiguos dioses y la religión del dios ahogado y Rolor, te mete como que tenemos una religión un poco aburrida clásica, pero luego te mete otras variantes bastante más locas. Aquí tenemos como solo una versión de religión a mayor parte de Drainar, pero tenemos eso, diferentes aspectos. Y reitero, esto para mí es un mundo bien construido. Tú dijiste, Bernard, me suena igual en Petit Comité, pero que tú te has apuntado a algún tipo de taller de construcción de mundo, ¿no? Porque digo, creo que este mundo que en Arbenio se tenía muy buena pinta, aquí como está más desarrollado y está más currado, y ese tema de la religión creo que también te queda muy bien. ¿Tú eso también cómo lo has estudiado? ¿Cómo se te ha ocurrido? O sea, yo sí que es verdad que esto salió en la presentación de Madrid, que dije que había hecho un curso de Worldbuilding, que es uno de los 2 cursos que hice entre la publicación de El demonio de Arvenios y La sombra de Drainar. O sea, entre la escritura, perdón. Y el otro curso fue, bueno, se llamaba Ciencia Ficción y Fantasía y Terror, y se hablaba como de los 3 géneros a la vez. O sea, el tema de la religión y del worldbuilding en sí, o sea, fue creciendo o lo estudié a partir de... Bueno, creo que también lo dije en la presentación de Madrid esto. O sea, Tolkien, por ejemplo, lo que a mí más me gusta de estas sagas que yo hablo en el canal, Tolkien, Martin, etcétera, es el mundo creado, no es el libro en sí. O sea, a mí no me gusta tanto El Señor de los Anillos, lo que me gusta es el background que hay detrás del Señor de los Anillos, que esto es lo del apéndice A. Básicamente me gusta más el apéndice A del Señor de los Anillos que el Señor de los Anillos en sí. Pero en cambio no me gusta tanto como lo explica Tolkien. Me gusta más como lo explica Martin. Y en este caso intenté copiar, no sé, o imitar en este caso el estilo de Martin, que el estilo de Martin es, o sea, en el caso de Tolkien es, te meto un párrafo entero explicándote absolutamente todo sobre esto, sobre este acontecimiento. En el caso de Martin es, aquí te dejo una pincelada sobre la rebelión de Robert, aquí te dejo otra pincelada sobre la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, aquí 25 capítulos después, 3 libros después, retomo ese combate entre Robert y Rhaegar en el Tridente y te meto otro detalle. Y aquí te meto que, yo qué sé, que Stannis cuando derrotó la flota de Victarion lo hizo rodeando Isla Bella. Esto es en el libro quinto. O sea, en el libro quinto te está dando detalles de la rebelión de Robert que se empezaba a contar al principio del primer libro. Eso es a mí lo que más me flipaba. Que, cómo puedes ir metiendo, y bueno, y esto lo sé por cómo hago yo los vídeos. O sea, para mis vídeos tengo que buscar toda la info, ¿no? Tengo que buscar la info de... Si hago la guerra de no sé qué, pues tengo que buscar todas las veces que se mencione la guerra de no sé qué y buscarlo en los libros y recopilarlo y reordenarlo, porque muchas veces la información que te dan está desordenada. Al principio te hablan de cómo acaba la guerra y 2 libros después te hablan de cómo había empezado. Y este es un poco el estilo que yo intenté darle al worldbuilding en La sombra de Drainar, de decir... Vale, en el primer capítulo te hablo de que en la Primera Guerra los ejércitos creo que Brewit ni se menciona, lucharon, sí que se menciona, bueno, no sé, lucharon contra Arodnus y ya no te digo nada más. Y 3 capítulos después te enteras que Arodnus y Brewit lucharon, pero 2 capítulos después te enteras de que en ese combate se mataron, ¿sabes? Un poco dar la información como a pinceladas. Y esto de la Primera Guerra, en este caso, replicarlo en distintas cosas. En la Segunda Guerra, en, yo qué sé, leyendas o personajes, etcétera. Yo personalmente prefiero mucho más este estilo que hablas, el estilo Martin, el estilo de pildoritas, porque además ese estilo pildoritas yo creo que, o sea, como autor te permite que das pildoritas en un libro y cuando de repente te ocurre algo de lore en el futuro, entre el segundo libro y el tercero,
puedes meter en la historia sin que quede en plan otro tronchaco de texto. O sea, creo que es mucho más orgánico. Además, en el mundo real, o sea, bueno, yo cuando hablo soy muy pesado, pero la gente normal cuando se pone a hablar no se te da una chapa de 10 minutos sobre un tema, sino que te hace un comentario sutil y le cuentas otro día y te hace otro comentario sutil sobre ese tema. O sea, creo que era mucho mejor así, la verdad. No obstante, yo os digo una cosa, ya como lector y como futuro lector de lo que siga sacando Bernard, aquí al final el cuerpo a tu público le va a pedir o bien en formato físico o bien en formato digital algo parecido a una enciclopedia, ¿vale? A lo que sería, pues eso, saber un poco, o sea, la primera guerra de Draenlar y que ahí vayan y se cuenten qué fue la primera guerra de Draenlar, por qué sucedió, quiénes combatieron, fechas, años y demás. Segunda guerra, y eso, y luego personajes históricos, y empezar ahí a contarlos y demás. Entonces, no digo que vaya a ser ahora, ni que tenga que ser ahora, Bernard, pero yo imagino, no lo sé, que es algo que tú a lo mejor ya estás pensando, ya tienes en mente, es algo que realmente como lo tienes en la cabeza, como lo estás trabajando y como imagino que también lo estás construyendo y lo estás esbozando, es algo que a lo mejor te corre por la cabeza de que en un futuro todo esto esté compilado en una obra aparte. O sea, es decir, que el lore en sí no esté solo en la obra, sino que haya algo que explícitamente sea como una obra de referencia a la que recurrir para saber de qué iba todo esto. O sea, la verdad es que lo siento, pero no lo he pensado. No sé si en algún momento. No, o sea, no quiero decir que no vaya a suceder, pero sí, en el caso de Martin, seguro que él no lo tenía pensado. Y luego, no obstante, salió El Mundo de Hielo y Fuego, que precisamente es esto que tú estás diciendo, es el ejemplo exacto del Mundo de Hielo y Fuego. O sea, primero están los libros de Canción de Hielo y Fuego y de pronto se saca El Mundo de Hielo y Fuego. A ver, en este caso, el caso de Martin es un caso raro, porque Martin se le ocurre Canción de Hielo y Fuego con la imagen esta lo creo que lo comentó también Bernard en algún vídeo suyo en su canal, se le ocurre la imagen de los lobos wargos y de una decapitación y un niño siendo testigo de la decapitación. Pero él cuenta que cuando se está escribiendo esta historia, que al principio es una trilogía, de repente se le empiezan a ocurrir los reyes Targaryen. Y ya por eso, que eso es muy raro, en la primera novela ya aparece una genealogía de todos los reyes Targaryen. O sea, todos los que son canónicos hasta ahora. Entonces, ostras, o sea, tenías como muy bien pensado Martin el paso a su mundo. No con todos los detalles, por supuesto, no sabía muy bien igual la relación entre todos, con quién estaba casado cada uno, pero sí ya tenía idea de que, bueno, han pasado 300 años y en esos 300 años ha habido esta serie de reyes. Y él en su cabeza se iba como construyendo el pasado de su mundo mientras lo escribía. Por eso luego al final le resulta de forma tan orgánica introducirla en su obra y le resulta luego tan natural que igual que Tolkien, bueno, póstumamente Christopher publica el Silmarillion, que en un punto en que le dice su editor, mira, el siguiente libro por aquel entonces, año 2006, igual tarda en salir, tú saca una enciclopedia y lo saca, ¿no? Entonces digo, el caso de Martin es, o sea, como que él mismo estaba creando lore, pero creo que al final es parecía a lo que estás haciendo tú. O sea, sí. Martin no pensaba igual sacar un libro de la historia Targaryen, pero sí tenía en su cabeza algo que pasó 300 años antes de lo que estaba contando en esa historia. Yo creo que como escritor es como una buena señal, ¿no? Que tu mundo sea tan interesante que quieras construir cosas. Martin dice siempre, cuando dice, bueno, Vientos de Invierno, está sacando El Mundo y Fuego, Sangre y Rise of the Dragon, y no sé, y lo último que escribió Martin dijo en marzo que había escrito 300 páginas de Fuego y Sangre 2. Y la gente se quedó, pero Martin escribe Vientos y me dice, bueno, yo lo que hago es cuando estoy bloqueado con mi historia principal, escribo otras historias, porque para mí Canción de Hielo y Fuego es una historia dentro de un universo. Y yo creo que tú, Bernard, piensas parecido. Que esta historia de este libro es una historia súper guay, pero en tu universo hay más historias que querrías contar. O sea, sí, pero no sé si voy a tener la oportunidad. Entramos en lo mismo, ¿vale? O sea, bueno, El Demonio de Albenios tuvo muchísimo éxito. De hecho, nadie se lo esperaba y por eso se ha publicado La Sombra de Draenlar, pero yo no sé hasta cuándo voy a poder, ojalá, mira, yo quiero escribir, yo quiero dedicarme a escribir. Ojalá pueda dejar yo mi canal y dedicarme 100% a escribir, pero no sé tampoco si podrá. No sé si habrá público para escribir una especie de mundo de Draenlar, o la enciclopedia de Draenlar, vamos a decirlo así. Es que no lo sé. Ahora mismo en mi mente tengo que pensar que no. Igual que pienso que no habrá series, ni películas, ni adaptaciones audiovisuales. Si en el día de mañana surge la oportunidad, hostia, pues bienvenida sea y vamos a hablarlo, pero ahora mismo, o sea, con los pies en el suelo, ¿sabes? No puedo estar pensando en esto. Ahora mismo
no tengo pensado hacer una enciclopedia o una recopilación de toda la historia de Draenlar. De momento me gusta contarla de esta forma a pinceladas, pero bueno, más adelante, quién sabe, ojalá sí, o sea, no me estoy negando. Ojalá, o sea, realmente me gustaría escribir más sobre esto y sobre otras cosas, pero bueno, no sé si habrá la oportunidad. De momento no es lo principal, porque lo principal sería escribir otras cosas. Bueno, a ver si tenemos suerte y Netflix o HBO nos ficha a Javi o a mí, o a los dos a la vez. Y además que nos fichen plataformas diferentes para que tengamos que pujar por los derechos. Y entonces el gran beneficiado en este caso sería Bernard. Pero yo, y esto lo digo sinceramente porque además lo he contestado en Twitter y no tengo la necesidad de decirlo, yo en el caso de La sombra de Draenlar sí que veo veo una miniserie, sin lugar a dudas, de 4 o 6 episodios, y que creo que sería bastante resultona. Y a partir de ahí, fíjate lo que es la cosa, y a partir de ahí veo el spin-off del Demonio de Arbenios, ¿vale? A lo mejor un poquito más corto, a lo mejor una película, ¿vale? Pero veo la miniserie de La sombra de Draenlar, que en este caso, como ya sabemos que debería haber continuaciones, en este caso ya sería una serie porque habría más temporadas, y ese spin-off con Aelzad y con el Demonio de Arbenios. Y esto lo digo sinceramente, y creo que hay material para que fuera un éxito si hay una inversión, porque también recrear un mundo de este tipo bien hecho como debe hacerse a día de hoy, hay que gastar bastante dinero y hacerlo bastante bien. Y por terminar con el tema del lore, también me han llamado mucho la atención algunas de las expresiones, algunas de los nombres que utilizas, algunas de las palabras que son propias de este universo, como es Caed, Wesat o Wisat, no sé cómo se pronunciaría, la Wesat. Wesat, yo la llamo Wesat. El Godiak Godiak. O el rango de Eda, ¿vale? Quiero que me hables un poquito de cómo se te ocurren este tipo de palabras, si te viene de algún idioma extranjero, más o menos, cómo llegas a la construcción de estas palabras que ya son concretas y específicas de este universo. Sí. Necesidad. O sea, la respuesta es necesidad. No se me ocurrió porque yo dijera, vale, voy a tener palabras especiales para definir esto. No. Fue porque al principio no las tenía y yo decía, en lugar de Caed, los primeros capítulos cuando los escribí decía el señor feudal, y Eda, el título de Eda no existía. O sea, fue una cosa que creé sobre la marcha. Entonces llegó un momento que de tanto decir señor feudal, dije en plan, hostias, que tendría que tener su propio título, igual que aquí decimos condes, varones, marqueses o lo que sea. Para crear la palabra, simplemente, bueno, al final de la novela hay un apartado que se llama los nombres de Draenlar, y en el que explico las reglas con las que creaba los nombres de los personajes y lugares de cada reino, y en el caso de Altain, las reglas se siguen, que una de las reglas es que hay como 7 letras muy frecuentes que continuamente se están usando en todos los nombres. Tanto en el caso de Caed como en el caso de Godiak fue juntar letras de estas. En el caso de Godiak es la G, la D, la C. Y en el caso de Caed es la C, la TH y la doble vocal. En el caso de Eda fue un guiño al Demonio de Arbenios. Las siglas del Demonio de Arbenios es EDDA. Y cuando tenía que crear un título para la élite marcial guerrera de Altain, como guiño a, no sé, a lectores que llaman Eda al Demonio de Arbenios, igual que decimos Esdla al Señor de los Anillos, digamos, pues puse el título de Eda, sin más, que además daba la casualidad de que la D es una de las, que esto es casualidad, es una de las, pero me iba bien para la novela, es una de las 7 letras más frecuentes de Altain. Y en el caso de la Wesat, creo que fue, creo que fue juntando alguna palabra en inglés, creo que fue, pero tampoco estoy ahora mismo, o sea, ahora mismo me coges desprevenido, no estoy seguro. En el caso de la Wesat no lo recuerdo. Pero bueno, las otras es esto que he comentado.
Vale, aquí yo ya voy con otra pregunta friki, ¿vale? Hablando del lore, que es el Godiac, ¿vale? Aquí me han quedado algunas dudas sobre el reglamento del Godiac, ¿vale? Yo ten en cuenta que yo soy periodista deportivo, ¿vale? Y a mí, y, claro, y yo necesito saber el reglamento de las cosas cuando se plantean. Que esto va como idea para esa futura enciclopedia que espero ver, que es... en el Godiac, evidentemente, no es como un duelo de campeones que hemos visto en otros casos, en otras batallas, en otras películas y novelas, que un campeón se enfrenta a otro y si gana mi campeón se retira a los dos ejércitos y yo he ganado. Porque aquí lo que se plantea es que puede aparecer otro campeón del otro ejército y retar a ese campeón, ¿no? O sea, cuéntame un poco, ¿cuál sería ese reglamento que los titanes rojos tienen tan arraigado de que hay que respetar, de que es prácticamente sagrado? ¿Cuál sería el reglamento ortodoxo del Godiac para hacerlo bien hecho? En primer lugar, tengo que decir que si algo no queda claro en la novela, es fallo mío como autor por no haberlo explicado bien en la novela. O sea, o fallo mío también, o fallo mío. No, bueno, no lo sé. Pero en mi caso, en el caso del Godiac, lo que yo tenía pensado es, no es como lo que tú dices de la peli esta de Troya, que se matan los dos campeones y el que gana se queda con... O sea, el que gana el ejército enemigo es conquistado, sino que simplemente es un combate religioso, se apela a Ar, digamos. Tampoco es como en el Juego de Tronos que se lucha para ver, digamos, un juicio por combate, sí. Exacto, si tienes razón, te ganarás. O sea, exacto. Los dioses estarán porque los siete te acompañan, ¿no? En este caso tampoco es eso, pero sí que es un combate en el que se apela un poco a Dios y en el que se enfrentan los dos, digamos, los dos campeones. Y básicamente afecta a la moral del ejército. No afecta al resultado de la batalla, pero sí que, digamos que el vencedor del combate, sus aliados, o sea, su moral se incrementa, se crecen porque ven que su campeón ha derrotado al campeón enemigo, mientras que los que han perdido se desaniman, se desesperan porque su campeón ha muerto. Esta sería la idea. Pero la cosa sería que, bueno, en el capítulo 1, Galwin reta al Godiac a Relo, que es el caudillo Tardif. Relo se niega, es decir, tú puedes negarte, o sea, tú puedes retar y te puedes negar. Y no hay ningún problema ahí. Y tampoco... Bueno, como que da la sensación de que si te niegas al combate, eres como un que cobarde, sí. Sí, eres un cobarde, como que pierdes honor y tal. Exacto. Pierdes el respeto y a lo mejor tus soldados se desmoralizan igualmente. Es un riesgo que tienes que correr. Por eso es un combate a muerte. Es un riesgo pedir retar al Godiac y es un riesgo aceptarlo. Porque, bueno, se dice en el capítulo 19, es un combate a muerte. No se acepta ni rendición ni perdón. O sea, es un combate a muerte una vez se ha aceptado. Y en caso de que uno de los dos, o sea, cuando uno de los dos gana, el que ha perdido muere, porque es un combate a muerte, y el que ha ganado tiene dos opciones. Descansar, o sea, volver con su ejército y que se libre la batalla, o seguir si es que en el otro ejército hay alguien dispuesto a enfrentarle. Y esto es lo que ocurre en el caso de Galwin en el capítulo 19, que se enfrenta en 3 Godiacs. Solo que el segundo, estos son combates individuales, porque dentro de lo importante es el honor y la veneración a Ar. Si tú estás haciendo deshonor significa que estás haciendo trampa, digamos. Trampa es que sea un combate desigual, que no es en igualdad de condiciones, de 2-1 en este caso, o de 3-1 en el caso de Galwin. Estás faltando a Ar. Esto ya no es el Godiac, estás faltándole a Dios y a tus compañeros, o sea, estás cometiendo, vamos, la mayor trampa de todas. Y en consecuencia, bueno, no sé cómo está muy mal visto, digamos. Es que no sé, estoy intentando pensar en algún ejemplo que pueda ser rápido de entender y tal, como la comparación con los Vengadores, pero es que no se me ocurre nada. Y entonces tú puedes ir siguiendo, o sea, mientras haya gente que te acepte a ti, luchar contra ti, tú puedes ir siguiendo haciendo el Godiac, pero a la que los dos campeones que han hecho el primer Godiac están muertos o retirados, no se puede hacer más Godiac. Esta sería la idea. Es decir, Galwin no podía ser relevado por Awan, ni por Arcet,
ni por nadie. Pero en este caso Wodat, que es el primero que muere, sí podía ser relevado tantas veces como pudiera. En el caso de que Wodat hubiese vencido a Galwin, bueno, entonces se iba todo a tomar por culo, pero alguien podría haber relevado a Galwin, Awan. Pero entonces si Awan hubiese matado a Wodat, entonces a Wodat no podía relevarle nadie. No sé si me he explicado bien. Vale. Sí. Sí. No, es una cosa un poco suicida, ¿no? O sea, vamos, sí. Sí, tiene mucho riesgo, sí. O sea, lo normal es morir, o sea, si no eres un crack como Galwin, claro, pero crack, entonces, lo normal es que mueras. Por eso los que participan ahí son los campeones, son lo mejor de lo mejor, la superélite, los Edas y los megacampeones. Es por eso que no lo hace casi nadie, y es por eso que tampoco no siempre se acepta, como en el caso de Relo. Relo en el primer capítulo decía en plan, yo tengo superioridad numérica, hemos venido aquí a destrozaros. Estos tardios que habían sido enviados en el primer capítulo estaban asaltando caravanas, o sea, mucho honor ya no tenían. Dices que me da igual hacer el Godiac, no me la voy a jugar. Nos enfrentamos en batalla que te voy a vencer. Claro, efectivamente. Así es como yo lo interpreté al principio. No sabía si iba a aparecer esto del Godiac a lo largo del libro, y claro, luego ya cuando lo vi en la batalla final, pues ya más o menos me quedó claro, pero con alguna duda, que es lo que te he planteado en este momento. Vale, pues si os parece saltamos a estamos ya entrando en la recta final del episodio de hoy, así que Javi, si tienes cosas en la recámara, ve sacándolas, ¿vale? Porque entramos en la recta final y aquí yo quería hablar de elementos transversales en tu obra, como habíamos comentado antes, como es las magníficas descripciones de los combates, pero la que yo quiero resaltar aquí es la lluvia, ¿vale? De hecho, en la portada del libro aparece la lluvia. En el Demonio de Arvenios, la lluvia tiene en un momento dado un protagonismo importante en el giro que da la historia. Y aquí también la lluvia aparece en momentos clave y en momentos importantes de la obra. ¿Es pura casualidad, Bernard? Yo imagino que no. ¿O es por algún motivo, no sé si divino o de algún tipo, que la lluvia justo esté presente en esos momentos clave? Bueno, en el Demonio de Arvenios intenté que quedara relativamente claro de que la lluvia podía interpretarse como una intervención divina. En este caso, en ningún momento de La Sombra de Draenlar se dice pensando en los lectores del Demonio de Arvenios. Es decir, que es algo que si de casualidad no has leído el Demonio de Arvenios, pues no le vas a dar, o sea, no le vas a prestar atención, pero es que tampoco es necesario saberlo o entenderlo para poder entender La Sombra de Draenlar. Pero en cambio, si has leído el Demonio de Arvenios, sí que puedes pensar, hostias, aquí hay lluvia, ¿será que o sea, es casualidad o estamos en lo mismo, ¿no? ¿Es casualidad o es por algo concreto? O sea, o es una intervención divina. De nuevo, quiero que quede a interpretación de cada lector, pero digamos que la lluvia es una cosa particular de Draenlar. Si yo mañana escribiera una novela histórica de la Reconquista en España, o si yo mañana escribiera La Leyenda del Reino Caído, pues bueno, seguramente llovería, porque es algo que pasa de vez en cuando, pero no tendría este significado, seguramente. Perfecto. Y una duda que nos quedó cuando hablamos en su momento del Demonio de Arvenios, y que como también aparece aquí esas magníficas descripciones de los combates, pues aprovechando que estás tú presente, pues me gustaría saber cómo construyes esos combates. Si primero te los imaginas, si es un poco influencia, sabemos que también eres muy gamer, que también te gusta mucho el tema videojuegos, creo que en algún momento, no sé si el Assassin's Creed le has dado, me parece que sí. Si va todo un poco por ahí o no, o a ver, cuéntame un poquito cómo imaginas estos combates, sobre todo cuando son combates singulares de uno contra otro, y cómo los terminas recreando, cómo los dejas al final por escrito. Sí que he jugado muchos videojuegos, concretamente quizá el que más me ha influenciado en este caso es el For Honor, pero sí, he jugado todos los Assassin's Creed, también Dark Souls, etcétera. Pero en el caso de los combates y de la acción en general, yo diría, la mayor influencia que tengo yo creo que es Dragon Ball. O sea, yo
empecé a ver soy fan de Dragon Ball de mucho antes que El Señor de los Anillos. O sea, no recuerdo un momento en mi vida que no mirase yo Dragon Ball. O sea, empecé a mirar Dragon Ball a lo mejor tenía 2 años. O sea, no tengo recuerdos de yo existiendo sin ser fan de Dragon Ball. Y lo he visto toda la vida, lo he visto todo 20 veces y me ha encantado desde siempre. Y tiene tuvo una influencia sobre mí brutal. O sea, es que yo creo que lo que más me ha influido en mi vida. Y de hecho, debido a Dragon Ball empecé yo a hacer karate durante 2 años cuando estaba en el colegio, hacía karate. No sé, supongo que todo un poco al final lo que me gustaba mucho el cine antes, ahora ya no miro tanto, pero antes, o sea, todas las películas de acción, las películas estas de Stallone, de, yo qué sé, de los 80 y de los 2000, de Jason Statham, es que me las he visto todas, o sea, me encanta este tipo de películas y de tramas y todo, ¿no? Y cuando yo escribo, como he dicho antes, lo que más disfruto es con las batallas y con los combates. O sea, no os podéis imaginar, o sea, pero ni imaginar el alivio que tuve cuando llegué al capítulo 19. O sea, cuando empecé en plan, cuando escribí el número 19 y escribí La batalla de Zaget, que es el título, dije en plan, bueno, o sea, llevo 11 meses para llegar aquí ahora, ¿sabes? O sea, aquí es donde yo quería llegar. O sea, todo el libro es para yo poder regodearme escribiendo el capítulo 19. Esto es lo que yo quería. O el capítulo 10, que más o menos viene siendo un poco lo mismo. Y debido a que eso es lo que a mí más me gusta, lo he escrito o sea, es que desde 2008, que fue cuando yo empecé a escribir, tenía 14 años, todo lo que yo he escrito siempre ha sido en torno a la acción. Y entonces, debido a eso, es que no tengo, o sea, no te puedo dar una respuesta precisa porque es que tampoco lo sé exactamente. Simplemente me sale solo, pero porque es con lo que sueño, es con lo que pienso y es lo que quiero. Entonces es como, me sale muy natural. Sí que es verdad que para El demonio de Arvenios recuerdo que hicisteis vosotros el podcast y luego Javi me hizo su entrevista y me hizo esta pregunta y le expliqué que para El demonio de Arvenios intentaba un poco recrear los movimientos en casa. En mi estudio yo pensaba en plan, vale, pues le están golpeando a Elzad por este lado, o sea, tú si fueses, o sea, ¿cuál sería la mejor manera de reaccionar, ¿no? Y entonces, un instante o una frase, o sea, lo que un personaje reacciona en un instante o lo que es una simple oración en el libro, yo a lo mejor estaba 20 minutos pensándolo en plan, vale, sería lo mejor hacer esto o hacer otro y pensando en plan, yo como soy tonto, no sé luchar, pues tardo 20 minutos en hacerlo, pero si alguien se hubiese entrenado desde niño, podría hacer esta reacción al instante, o suponiendo eso al menos. Y lo pensaba, y lo tenía que, o sea, lo pensaba bastante a nivel de recrearme y yo mismo moverme en plan, vale, si apartas la cabeza así, pues ¿qué te va a pasar? ¿Sabes? ¿Te vas a dar un golpe contra la pared que la tienes detrás o yo qué sé? En el caso de La sombra de Draenlar no tanto, la verdad, pero también creo que mi estilo descriptivo de las batallas cambia. Si tú te fijas en el combate mismamente entre Awan y Folthen, final, en el capítulo 19, no tiene nada que ver con los combates que tenía Elzad en El demonio de Arvenios. O sea, es un combate donde no te estoy describiendo tanto por dónde va el golpe, sino más en el ambiente, en la sangre, en si se hiere. O sea, bueno, no te lo sé explicar exactamente, pero no, si lees el combate entre Elzad y Vala, capítulo 1 del demonio de Arvenios, el combate entre Awan y Folthen, capítulo 19, La sombra de Draenlar, son muy distintos los dos combates a nivel descriptivo. Y sí que es verdad que no tuve tanto la necesidad en el capítulo 10, quizá es el capítulo que más hay de esto del combate individual, porque todo el capítulo es un combate individual tras otro, pero no tuve tanto necesidad de yo mismo moverme. O sea, me salía solo y una vez escrito simplemente lo tuve que revisar, pensar bien que todo era coherente lo que pasaba y que los personajes podían moverse de la forma en la que se movían y podían sobrevivir a lo que sobrevivían y ya está. Perfecto, porque además este capítulo, querido Javi,
tenía un grave peligro, ¿vale? Porque el libro está tan bien construido, las tramas que se van uniendo, que se van hilando hasta llegar hasta esta recta final, hasta esta batalla de Thadet, está todo tan bien construido que después, si aquí patinas, el libro se cae por su propio peso, o sea, se desmorona todo y te hubiera quedado una sensación agridulce de decir, madre mía, pero es que pasa todo lo contrario, o sea, es un final a la altura, incluso me permitiría decir que sube incluso un peldaño este final a todo lo que venía sucediendo, porque tanto el comienzo con esa reclamación de los Godias como después lo que es la batalla campal en sí, está muy bien construida y muy bien escrita, Javi. A ver, es que lo hemos dicho más veces. Tú leías el Demonio de Arbenios y decías, lo que mejor hace Bernard es acción y lore. Y este libro tiene menos, o sea, yo diría que, no me he puesto a contarlas todavía, pero tiene ¿Todavía? igual un número, todavía, para cuando presente en el CESU las habré contado, pero tiene tantas escenas igual como el Demonio de Arbenios, pero en el doble de páginas, porque la trama, como hemos comentado, se centra mucho más en las intrigas y en los misterios y al final en este movimiento de la sombra de Draenlar, ¿no? Pero al final, si las acciones están bien escritas en el Demonio de Arbenios, pues aquí también están, yo diría que incluso mejor escritas. Por decirlo así, en el Demonio de Arbenios, las escenas de acción se contaba todo. Entonces tú estabas leyendo literalmente la descripción de cada uno de los movimientos de la acción. Era muy bueno y era súper creíble. Yo creo que aquí lo que hace Bernard es que igual no describe hasta el último movimiento del arma y del brazo, pero sigue contándolo muy bien y sigues dándote cuenta de lo que está pasando en todo momento. Por decirlo así, como que en vez de contar el 100% de una secuencia de acción, cuentas el 80%, porque a veces el lector pues no se va a enterar de todo lo que pasa, pero con ese 80% comprendes perfectamente toda la cadena. Pues este ataca, este bloquea, este está protegiéndose, este gira el brazo, este le apoya a un compañero. Puedes seguir perfectamente en tu cabeza todo el movimiento. Tú dijiste ya en el Demonio de Arbenios cómo te vas inspirado en tu propia experiencia haciendo artes marciales, en el For Honor, en el Assassin's Creed, en todos estos juegos de acción, y aquí también se ve reflejado, ¿no? O sea, yo honestamente, que es una cosa, hay que decirlo, el libro no tiene índice, que es una decisión un poco extraña, pero bueno, tú cuando ves cómo se va a titular el capítulo, dices, ostras, que aquí va a haber tomate. Y efectivamente hay tomate. Y luego me ha encantado la referencia que has hecho hace un rato a One Piece, porque no se me ha ocurrido. No sabía sé que te gusta mucho Dragon Ball, pero no sabía que eras tan fan de One Piece. Y es que está muy bien hecho. El que cada personaje tenga su combate singular, eso le permite dar a todos los protagonistas un momento de gloria, pero también a los villanos su momento de gloria. Eso está muy bien. Que todos los villanos tengan una oportunidad de lucirse, de redimirse o condenarse, y que los protagonistas también lo tengan, aunque sea con algo como un combate, creo que funciona muy bien. Y como lo que has dicho ahora tú, Javi Tocayo, el hecho de que sea el clímax de todas las batallas resueltas en ese momento, de verdad, creo que funciona muy muy bien. Y no diré, decir que es el mejor capítulo del libro sería tramposo, porque al final es una culminación de todo lo que ha pasado antes, pero desde luego sí que es el más épico por el volumen de combates que hay allí. Así es, correcto. Y bueno, yo ya mi última pregunta sobre lo que es todo lo que recorre el libro, y además porque es un momento culminante también dentro de la obra, que y además sucede en la batalla de Thadet, que es la muerte de Arced. ¿Tenías claro, Bernard, desde el principio que este personaje iba a morir? ¿Tuviste la tentación de que viviera y fuera él el Cáez y que Galwin tuviera ese premio que estaba buscando desde el principio del libro, que era el de una vida tranquila? ¿O tuviste claro desde el principio que Galwin iba a acabar como Cáez de Thadet? Claramente Arced tenía que sobrevivir. O sea, Arced tenía que sobrevivir hasta casi el final de cuando yo acabé de escribir el libro, que decidí matarlo. Bueno, esto no lo he dicho muchas veces, pero bueno, originalmente originalmente pensaba que fueran 4 libros, es decir, que la sombra de Draenlar no tenía que llamarse la sombra de Draenlar, tenía que llamarse la sombra de Thadet, y no tenía que hacer referencia a la hermandad de los malos, digamos, sino simplemente a que en Draenlar, que en Thadet había una intriga. La sombra, o sea, los malos, digamos, tenían que llamarse de otro modo. El tercer libro tenía que llamarse La Cuarta Guerra de Draenlar, y el cuarto libro tenía que llamarse El Elegido de Ar. Y así empecé, o sea, y el planteamiento de la sombra de Draenlar lo empecé así, o sea, que la sombra de Draenlar era el segundo de 4.
pero durante la escritura de La sombra de Draenlar tuve varios problemas. Básicamente tuve dos. Uno es por el tema de que, no sé, tuve muchas críticas con el demonio de Arvenios, de gente que, bueno, tampoco quiero entrar en eso, pero que me motivaron, o sea, muchas críticas positivas me motivaron a escribir más, pero hubo otras que dije en plan, es que no quiero escribir más de esto. También yo mismo, como que a medida que me voy haciendo mayor, quizá, no sé, me gusta más la novela histórica que la fantasía, no sé exactamente por qué, pero bueno, y me surgen muchas ganas de escribir novela histórica, y embarcarme en una saga súper grande no, me daba un poco de miedo, y de fantasía digo, y tuve todavía otro problema, pero que tampoco quiero entrar en eso. Y al final decidí recortar un libro. O sea, la conclusión es que después de todo esto decidí recortar un libro que sería el tercero. Y en consecuencia, Arcet originalmente no tenía que morir. Arcet, lo primero que tenía pensado para él cuando empecé a escribirlo es que acabara con Aelin viviendo una vida feliz y que abdicara en favor de Galwin. Esa fue la primera, o sea, esa era la idea que tenía cuando empecé la escritura de La sombra de Draenlar. Luego, más adelante, decidí que Arcet tenía que acabar siendo el Caeth y que en La sombra de Draenlar, y que tenía que morir en el tercer libro, que se llamaba en ese momento La cuarta guerra de Draenlar. Y en el tercer libro entonces Galwin tenía que heredar. Pero más tarde, cuando decidí recortar el tercer libro, decidí que entonces Arcet moriría en el segundo y ya Galwin empezaría el tercero, siendo el Caeth. Y esto lo decidí, creo que cuando estaba en la escritura del capítulo 16, o sea, imaginaos, ya estaba súper avanzado el libro. Y cambié parte del arco de Arcet para que tuviese más sentido, o fuera más épico o más trágico, no sé, su arco como personaje. Bueno, pues menudo premio este pequeño bonus, ¿vale? Para los que han llegado hasta la parte final de este episodio, porque la verdad es que es ese tipo de detalles y ese tipo de, yo las llamo con cariño, no despectivamente nunca, evidentemente, y menos aquí en este podcast en Fase 24, las llamo fricadas, ¿vale? Pero que son detallitos que cuando los dejáis los autores a los que os seguimos y demás, la verdad que los agradecemos mucho porque nos ayuda a entender un poco el proceso creativo, cómo funcionan vuestras cabezas y cómo las historias van cambiando en el proceso en el que se van creando. Bueno, pues si os parece entramos ya en el capítulo de conclusiones y me gustaría, Javi, que en este inicio de alegatos y de conclusiones, si te has dejado algo en el tintero también es el momento de comentarlo, pero que hagamos ese alegato para que cuanto antes veamos la continuación de La sombra de Draenlar, ¿verdad? Sí, vamos, lo hemos estado comentando. Al final llevamos al final 2 horas hablando. La verdad es que la historia está, o sea, la historia a la vez está muy bien cerrada porque las tramas que se plantean, las diferentes intrigas, quién está detrás de esta conspiración, cómo hasta qué punto estos nobles que han casi usurpado, por decirlo así, bueno, casi, técnicamente, al final sabemos que lo han usurpado porque han utilizado la traición, las mentiras, el engaño, el asesinato para conseguir el trono el trono, al final el asiento que le corresponde a Galwin, al final le va a acabar correspondiendo por la muerte de Arcet, pero al mismo tiempo la historia está condensada y me parece un gran libro como parte de una saga. Porque es un libro cuya historia tiene un principio, un desenlace y un fin. Los arcos de los personajes siguen una trayectoria lógica con una mayor o menor evolución según el personaje. Hay personajes que tampoco tienen que evolucionar mucho porque si no también dejarían de ser los personajes, se convertirían en otros muy diferentes, pero una estructura muy clara, pero a la vez dejándote claramente la puerta abierta a la siguiente novela, ¿no? El final es muy potente, ¿no? O sea, yo repito, es que la frase del libro de la guerra ha empezado, ostras, está muy bien, ¿no? Tengo que decir que mi frase favorita del libro que tengo que apuntada es, hablando del combate, dice, parecían 2 amantes ataviados de acero, cubiertos por sábanas de barro y agua. A mí me gusta mucho cuando el combate se asemeja a una danza, porque además, esto es una cosa que he leído alguna vez, pero algún crítico americano, pero todo combate, todo duelo singular, todo combate entre espadas, 2 personas no luchan a muerte por una anécdota. 2 personas luchan a muerte y ofrecen su vida en juego por algo que es superior a ellos.
Y cuando en el último capítulo, el penúltimo capítulo, en la batalla de Thanet, los combatientes ponen una espada frente a otro, se están jugando sus vidas, pero a la vez están luchando por una causa que es mayor que ellos. Y se percibe claramente. Y eso está muy bien escrito. Y luego después de eso, ya digo, es un gran cierre, como he dicho antes, y luego está el punto final. El punto final, que es cuando se nos dice que el rey, que es un personaje que no aparece en todo el libro, se dice, ostras, este tipo es muy inteligente, este tipo ha hecho una gran jugada política, no sabes quién es el elegido de Ar, vas a tener varios candidatos en la cabeza, lo descubriremos en la siguiente novela, pero está muy bien hilado, ¿no? Y está súper bien construido para que lo sigamos leyendo. Y vamos, me despido volviendo a lo que he dicho al principio, hace ya pues por ahí 40 minutos o algo así, ¿no? El mayor enemigo de este libro es su autor. Y que pues yo sea amigo del autor, que Dani Mago es amigo del autor, que Javi pues aquí sea gran fan del autor. De verdad, intentad abstraeros de nuestras relaciones personales con el autor. Es un libro que está muy bien escrito, es un libro que nota una gran progresión respecto al primero, es una historia muy interesante, tiene personajes realmente guays. No nos hemos detenido demasiado en ellos, pero el personaje de Ida es un personaje espectacular, con un pasado, con un secreto que se intuye al principio que es realmente interesante. Tienen guiños a personajes de otras sagas de fantasía que están muy bien hilados. Verdad, es un libro muy muy bueno, con personajes muy interesantes. Ya digo, que prometen que el siguiente libro, salga cuando salga de Bernard, seguro que va a ser incluso aún mejor. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. Yo tengo poco más que añadir en el sentido de eso, de que es un libro totalmente recomendable. Imagino que el que llega hasta este punto del podcast sí se lo ha leído. Quiero matizar una cosa. En este episodio no hemos sido tan explícitos como en el anterior del Demonio de Arbenios, de ir casi capítulo a capítulo comentándolo, primero por una razón de tiempo, porque si hubiéramos hecho ese mismo estilo, a lo mejor estaríamos aquí 6 horas hablando del libro. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero también mis invitados tienen otra vida, ¿vale? Y tendrán planes y tendrán cosas que hacer. Y además, también en el estilo de Fase 24 hemos cambiado un poco, también hablando de series y de películas, en ir hablando más de las tramas, que en ir, en este caso sería página a página, un capítulo a capítulo, ir contando lo que sucede, porque además entendemos que el que ha llegado hasta este podcast y está escuchándoles porque el libro ya se lo ha leído, tampoco hace falta contarle lo que pasa en el libro. Bernard, tuya es la última palabra, tuyo es el capítulo de conclusiones para cerrar el episodio de hoy, así es que el micrófono de Fase 24 es todo tuyo. No, a ver, muchísimas gracias por las palabras de ambos. O sea, realmente lo que más puede motivar a un autor, o al menos en mi caso, a seguir escribiendo, es que, bueno, es recibir comentarios como los vuestros, que vamos, o sea, es que me dejáis por las nubes y lo primero que se me ocurre es que no sé qué hago, que soy tonto, que lo estoy escribiendo ahora mismo, ¿sabes? O sea, tendría que coger el ordenador nada más terminar esta charla y ponerme a escribir mi siguiente obra. De verdad que, o sea, yo como autor o sea, no podría ni escribir, ni mejorar, ni hacer nada si no fuera por gente como vosotros o la gente que nos escucha que nos apoyan. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo. Y sobre futuras obras, nada, simplemente me gustaría que la gente tuviera presente que yo, bueno, que me encanta escribir y que, vamos, si fuera por mí, es lo único que haría en mi vida, día a día, escribiría sin parar, no solo sobre Draenlar, sino sobre también otras cosas, porque tengo muchas ideas en mente y ojalá que pueda plasmarlo todo. Y para acabar, muchas gracias por invitarme al podcast y nada, para mi siguiente obra espero también pasarme por aquí. Pues la invitación estará más que cursada, eso evidentemente. Yo os agradezco a los dos la presencia. Javi, bueno, desde el primer día, él siendo un creador de contenido tan reconocido y tan importante, siempre desde que nació Fase 24, desde que Fase 24 tenía un suscriptor solo, que era yo, bueno, yo y mis dos compañeros, Ismael y Samuel. Desde ese día Javi pues siempre se prestó voluntario a echarnos un cable y a participar con nosotros, y también contigo, cuando te pedí aquel primer audio, aquella presentación de esa novela del Demonio de Arbenios, también me contestaste enseguida y también participaste. Partiendo de eso, que os lo agradezco muchísimo a los dos. Como ha dicho bien Javi, yo no tengo ninguna necesidad de decir si el libro me gusta más o me gusta menos, porque soy seguidor del canal de YouTube de Kai,
A mí Kai me gusta como youtuber y a mí Bernard Torelló me encanta como escritor. Y eso lo digo aquí, lo defiendo en Fase 24 y lo digo también a mis amistades, a los amigos que sé que le gustan este tipo de libros, se lo digo. Pero sobre todo con la audiencia tenemos que ser honrados y tenemos que decir lo que pensamos. A mí el libro me encanta, me gustó mucho El demonio de Arbenios, me gusta mucho más La sombra de Draenlar y yo simplemente en plan personal sí que te puedo decir, Bernard, que talento tienes, que has construido algo que merece la pena tener su continuación y si el talento y la inspiración lo tienes, ya lo siguiente que queda es lo que has dicho, que ponerte manos a la obra, ya seguir continuando con esta historia porque mucha gente va a seguir esperando lo que nos tengas que contar sobre La sombra de Draenlar, pero también sobre otras cosas en las que te vayas embarcando en el futuro. Aquí, por lo menos en Fase 24, te seguiremos de cerca la pista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Muy bien. Muchas gracias a ti y a Javi por haber estado aquí en Fase 24. Gracias a vosotros por habernos acompañado. Ya sabéis que en la descripción del audio dejaremos, iba a decir el canal de YouTube de Javi, su web de los 7 reinos, también el de Kai. Ellos no necesitan ni mucho menos que desde Fase 24 les demos cualquier tipo de publicidad, pero desde aquí también podréis llegar a ellos fácilmente y sobre todo los puntos de venta o algunos de los enlaces a través de los que podéis comprar La sombra de Draenlar y también, ¿por qué no?, El demonio de Arbenios. Así es que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio aquí, como siempre, en Fase 24.